¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado a lo más turbio de la cultura mexicana, lo más extraordinario del fenómeno ovni, los casos paranormales más aterradores, los criminales o crímenes más escandalosos y lo más extraordinario de las conspiraciones. Todo visto desde un punto de vista escéptico, pues cerrar las puertas a lo extraordinario. En este podcast queremos creer, pero tampoco nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente. Antes de empezar, déjenme presento. A mí me dicen Adrián sin color, aunque lo que más tengo es piel morena, mano. Y a mi derecha tengo al CPU de este podcast, al ojo vidrioso que todo lo ve, a el tipo que le gustan los tacos de panza, Luis Avilés, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí ya listos para iniciar otra semanita, ¿no? Otra semanita. Bueno, para continuar la semana, no sé qué les pareció el capítulo del lunes, estuvo muy bueno, a mí me gustó bastante, porque tiramos un mito, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué tenemos esta semana? ¿Con qué vamos a empezar? Fíjate, gracias a este podcast hemos tenido la fortuna de conocer historias increíbles. No solo hablo de los temas que manejamos o los casos que le presentamos a la banda, ¿no? Para ser más preciso, hablo de esas historias que los seguidores de este podcast nos comentan en los lives cada semana. Bueno, los lives que hacemos cada semana, que nos hacen el increíble favor de enviárnoslos, de comentarlos. Hemos tenido capítulos en donde aceptamos llamadas en vivo y nos las mandan, y es muy padre saber que esta comunidad está comprometida con este proyecto, ¿no? Todos los viernes en este H canal. Exactamente. La semana pasada no hubo live porque no alcancé a desnahualizarme. Y aún continúas con tu cara de perro. Sí, por eso ahorita traigo mi gorra del Temach para que no se me vea. Sí, mi compa. Mi pelo de perro. Y una de las constantes de estas increíbles historias son las casas. Mucho se habla de que después de actos horribles, las casas quedan impregnadas con presencias que trascienden el tiempo. Las ciudades crecen, las calles cambian, los barrios se transforman, pero las casas permanecen. Hoy quiero hablarte a manera de homenaje hacia nuestros queridos perdidos, de casas embrujadas, man. Sí, mi compa. ¿Qué vamos a hablar esta semana, compa? ¿Cómo me das con ese cabrón del tema? Pero bueno, como lo mencioné en un principio, una de las cosas que más se habla cuando hablamos o cuando la banda nos habla son de las casas embrujadas, ¿no? Como lo hemos dicho en diversas ocasiones, le vamos a dedicar un capítulo completo. Vamos a hacer un capítulo completo dedicado a los relatos que nos envían nuestros seguidores, ¿no? Pero este capítulo quiero dedicárselo a todos ellos que nos han mandado su relato, a todos los que se conectan a los lives. Saludos para empezar, a Jazz Caballero, El Costurerito, Pay de Fresa, Luigi Rocker, Lalo Lechuga, ¿quién más? Eric Mustaine, a ver, ahorita si me voy acordando, ¿no? De los demás. Ajá. Saludos en general a todos los que nos escuchan. Saludos a todos los perdidos, a todos los que nos apoyan. Ahí los lives. Dania. A Dania también, A ver, sigue. Bueno, ahorita iremos mencionando los demás nombres. Luis Vincent Freeman, exactamente. A todos ustedes muchas gracias. Y este capítulo se los quiero dedicar con todo corazón, porque de algo de lo que hemos hablado mucho en estos lives es de casas embrujadas. Ya llegará el capítulo en el que hablemos de sus propios relatos, pero vamos a ir calentando el tema con ¿no? La primera de la lista es la Casa Mondragón. Entre 1934 y 1940, durante el gobierno del generalísimo Lázaro Cárdenas, la ciudad todavía padecía los últimos estragos de la revolución.
Y yo creo que muchas colonias hasta la fecha, güey, tristemente. Entre ellos, enfermedades infecciosas como la tifoidea. A pesar de que en la primera mitad del siglo XX ya sabía que la tifoidea era una enfermedad curable, la situación del país no permitía que todos los enfermos fueran tratados de la misma manera, ¿no? Cosa que hasta la fecha pasa, pero bueno, eso es otra historia. Algunos los enviaban a hospitales improvisados en donde también se les brindaba atención médica. Demonios, ¿por qué esto que pasó a principios del siglo XX me sigue sonando a la pandemia? Pero bueno, ¿no? Uno de esos hospitales informales era esta casa, la Casa Mondragón, que atendía las 24 horas. Para 1935, los casos de tifoidea incrementaron a tal grado que algunos grupos religiosos de la ciudad creyeron que, más que una epidemia, la enfermedad era reflejo de una posesión demoníaca colectiva. En lugar de pensar que es algo que surge por el desmedido crecimiento de la población y la industrialización de los alimentos, pensamos que es el gobierno queriéndonos quitar el líquido de las rodillas, más. Toda la historia de la Casa Mondragón me recuerda a esta historia que se dio durante la pandemia de personas que juraban y perjuraban que el gobierno quería quitarnos o quitarle a las personas fallecidas el líquido de las rodillas, güey. La historia se repite una y otra vez. Y todo eso del juguito de rodilla, ajá, fue evolucionando hasta que ya todo esto lamentablemente se estaba dando en zonas del Estado de México. Pero yo me acuerdo ya después aquí en zonas de la ciudad, principalmente en la zona por donde yo vivo, decían que ya estaban tratando o traficando con el aderocromo. Que el adenocromo le vamos a dedicar su capítulo porque es una teoría conspirativa fascinante, da mucho miedo. Híjole. Pero fue el mismo juguito de rodilla, nada más que de los fifis. Pero bueno, todo este tema de la Casa Mondragón me refleja mucho a lo que acaba de pasar y sobre todo por el clímax, ¿no? Porque aquí en México se dio que literalmente asaltaban los hospitales durante la pandemia para llevarse a sus cadáveres, ¿no? Pero bueno, continuemos con este relato que habla de principios del siglo XX. Bueno. Cualquier parecido con la ficción es mera realidad. ¿De dónde viene el caos de pensar que la tifoidea tenía que ser producto de una posesión demoníaca? Bueno, todo tiene un inicio, ¿no? De hecho, un escritor, Thomas Mann, en su novela Los Buddenbrook, compararon los síntomas de la tifoidea con los de alguna que alberga un demonio dentro de sí. De ahí que muchas personas, cultas o no, pensaran que la tifoidea era una venganza divina y por eso le prendieron fuego a la Casa Mondragón con enfermos y doctores todavía en su interior. En esos años también se hablaba de que ¿cuál era la que decían que eran lo que provocaban los vampiros? La tuberculosis. La tuberculosis era parte de los... Hoy parte de las redes sociales antes partía de libros muy populares. Ajá. Y lo que le pasó a la Casa Mondragón parte de un libro muy popular. La mañana después del incendio aparecieron cuerpos dentro y fuera de la casa. Algunos murieron por quemaduras y otros asfixiados por el humo. Las de esas personas son, según cuentan los que saben, las primeras almas que se apropiaron de la Casa Mondragón, que curiosamente no sufrió daños estructurales graves. Los dueños la repararon y la vendieron a un hombre acaudalado de apellido Mondragón. Ojo, antes de que se incendiara la casa, era una casa cualquiera, era un sanatorio cualquiera que no tenía nombre. No tenían, La Casa Mondragón viene del siguiente caso, ¿no? El acaudalado hombre de apellido Mondragón se mudó ahí con su esposa y sus 3 hijos. Un mes después de mudarse, la familia Mondragón, de la cual se queda el nombre en la casa, apareció muerta por causas desconocidas. Quienes han entrado ahí dicen que son los niños Mondragón los que a menudo se aparecen en la casa que ahora es propiedad del gobierno. Eso suena mucho como al caso de Amityville, el caso de los de Feo, ¿no? Que se supone que ellos de repente aparecieron muertos, pero a escopetazos. No, entonces, ellos sí, entre ellos, no sé, entre las víctimas del caso
no se percataron de lo que sucedió. Y entonces el único sobreviviente que recientemente falleció ya por avanzada edad fue el que salió a una cantina cercana a decir que era lo que acababa de ocurrir en su casa. Y cuando llegan las autoridades se dan cuenta que todas las víctimas estaban acostadas como si no se hubieran dado cuenta de lo que había pasado. Ok. Bueno, continúo. Para agregarle más misticismo a la Casa Mondragón, hace unos años unos grupos de ocupas y algunos indigentes, como es común, intentaron vivir en esa casa, pero sacaron sus cosas apenas alumbró el día siguiente, pues dijeron que escucharon gritos y personas hablándoles al oído durante toda la noche. Hoy algunos de los vendedores informales enfrente de la casa guardan sus cosas en la entrada de la puerta, ¿no? La puerta se puede abrir un poco para meter y sacar cosas, ¿me entiendes? O sea, es casi un lote baldío. Son paracaidistas, ¿no? Ajá. Los güeyes que están ahí. Pero, vamos, pues, los paracaidistas y los indigentes se intentaron meter ahí y no duraron mucho tiempo y se largaron y nunca volvieron a la casa. Algo muy común. La puerta quedó debilitada y ahora son los puesteros que están afuera los que guardan algunas cosas en la entradita de la casa, güey, ¿no? Algo muy común en la Ciudad de México, ¿no? Como hay paracaidistas que se quedan y buscan permanecer el mayor tiempo posible ahí para después legalizarla y quedarse. Es algo muy común, cosa que no ha pasado con la Casa Mondragón, güey. Fíjate, desde principios de siglo hasta ahorita nadie se la ha adueñado, ¿no? Bueno, los mismos vendedores enfrente de la Casa Mondragón afirman que ellos solo guardan sus cosas en la parte frontal de la casa porque dicen que si se meten más, empiezan a sentir unas manos invisibles que los empujan hacia afuera. Y les agarran las nalgas. De hecho, quienes tienen sus puestos más cerca de la puerta y las ventanas de la casa dicen que a partir de las 10 p.m. el frío se vuelve insoportable, sin importar cuán calientes estén sus parrillas. Pero para terminar el relato de la Casa Mondragón, hay que decir que es muy extraño que no la hayan tirado, ¿no? La casa, porque es algo muy común que pasa y sobre todo es parte de la zona, güey, ¿no? Ha de ser de Manuel Barlet. Pero los años pasan y como lo dije en un principio, las calles cambian, las ciudades cambian y al parecer las casas permanecen. La Casa Mondragón desde 1930 no ha sido ocupada hasta la fecha. La siguiente casa de la que te quiero hablar es de la Casona de Fidel. ¿La conocías? No, esa sí no la conozco. Bueno, de acuerdo con la leyenda, el origen de la casa de Fidel se remonta a los años 70, una vez más los 70, ¿no? Cuando el domicilio era habitado por Fidel y sus abuelos, ya que los padres del joven habían fallecido años atrás. Fidel, un joven cuyos pasatiempos rodeaban las drogas y el libertinaje, había dejado de responder a las indicaciones de sus abuelos desde tiempo atrás. Era un chico muy rebelde, de seguro era un intrépido punk, ¿no? Por lo que su deseo juvenil de experimentar nuevos tintes de la vida no había hecho más que acrecentarse, obviamente, ¿no? No tomó mucho para que se uniera a una secta, la cual había descubierto gracias a unos compañeros de la escuela. Después de este suceso, los jóvenes empezaron a frecuentar los rituales satánicos en el sótano de la vieja casa de Fidel, donde aprovechaban para consumir sustancias psicoactivas, realizar orgías y algunos otros eventos atestados de desenfreno, lo que sea que signifique, porque esta parte la saqué de una revista muy vieja. Pelos y degenere. Pues básicamente, ¿no, güey? Sí suena un lenguaje muy viejo, ¿no, güey? Es que la saqué de una revista de los 70s, casi, güey. Yo, como sabes, mi casa parece casa de un vagabundo y tengo mucha revista vieja, ¿no? Bueno, bajo este panorama, los abuelos del muchacho se encontraban temerosos por la presencia de dichos individuos. Obviamente, güey, ¿no? Bueno, eventualmente sus más grandes miedos se hicieron realidad. Los vecinos aseguraron que la presencia de Fidel y sus abuelos no había sido percibida por nadie durante varios días. Se habían dado cuenta porque el abuelo de Fidel era de esos ancianos sin qué hacer que salían todas las mañanas a barrer la calle. Y tú, yo y todas las personas que nos ven sabemos que si hay gente que no tiene nada que hacer pero que es muy puntual en hacer las cosas que tengan que hacer, son los viejos. Y te das cuenta que hay viejos que barren diario una calle, ¿no? Y sabes que algo raro pasa. Por lo menos su cachito. Ajá, bueno, sí, su cachito, ¿no? Y sabes que algo raro pasa cuando ya no los ves. Así es.
¿Estás de acuerdo? Te das cuenta cuando el viejo del barrio está enfermo porque ya no lo ves haciendo Incluso cosas. luego preguntas, oye, ¿y tu abuelo? Oye. Es la costumbre, ¿no? Preguntar, oye, ¿y el señor qué le habrá pasado? Ah, está malito ya. ¿Sabes que está bien? ¿Cuándo? Comienza a barrer. Cuando está barriendo. Lo mismo pasó con la familia Fidel. Nadie sabía de Fidel y sus abuelos durante un largo periodo. El tiempo transcurrió y las sospechas sobre si había ocurrido algo desafortunado dentro de la casa habían aumentado. Varios vecinos percibían un penetrante olor a putrefacción al pasar por la casona. De hecho, un grupo de personas decidió acudir a las autoridades para asegurarse de que todo estaba en orden dentro de la casa. Dice la señora Alicia, o bueno, la chismosa de la tienda de enfrente, que trataba de encontrarse con los ancianos y el nieto gritando sus nombres desde la puerta de la casa, sin recibir respuesta alguna. Los agentes policiales decidieron subir al primer nivel, donde se encontraban obviamente los dormitorios. Ahí se percataron de que una recámara se encontraba abierta. Adentro encontraron el infortunio, pues yacían los cuerpos inertes de los dos adultos mayores, o sea, los abuelitos de Fidel, en una cama matrimonial, desnudos y rodeados obviamente de sangre seca. Sin embargo, la escena no acaba ahí, ya que ambos tenían una estaca de madera clavada en el pecho y sus cuerpos se encontraban obviamente en avanzado estado de descomposición. El Fidel tuvo fiesta, mano. O sea, como si fueran vampiros, ¿no? Yo creo. Los vecinos y elementos policíacos, fíjate, los vecinos y elementos policíacos, güey. Que fíjate, ahorita que dices esto de las estacas en el pecho, no sé si sabías que hace siglos, cuando se empezó a utilizar esto de la estaca, no era como algo para matarlo, sino era como para dejarlo fijo en el ataúd. ¿Ahora clavarlo? Ajá, clavarlo era para dejar al no, o sea, era para vampiro, clavarlo, no para matarlo. No era para matarlo, era para clavarlo para que no se saliera. Ok. Para eso era la estaca. Yo siempre pensé que era para matarlos. Dije, pues qué chafas son, con un maderazo los matas, pero no era para... Era para fijarlos al ataúd para que no se saliera. Ok. Eso está interesante, no lo sabía, güey. ¿Neta? Sí, incluso otra cosa de vampiros, ya después vamos a platicar de eso, ajá, es que los espejos, años atrás, en siglos pasados, se hacían con aleación de plata. Por eso los vampiros no se reflejaban en ellos, porque eran plata. Y en la actualidad... En la actualidad los espejos ya no son de plata. Entonces ya los vampiros ya se reflejan. Los vampiros ya se pueden reflejar en un ya espejo. No hay manera de descubrir un maldito vampiro. Aparte de que se dice que los vampiros utilizan ese tipo de técnicas como el no reflejarse en espejos, el ajo, las cruces, todo eso, como para demostrar que ellos no son vampiros. Sí, claro, haces las pruebas para pasarlas y ya, mira, yo no soy. Ajá. Ok, bueno, continúo. Los vecinos y elementos policíacos, bueno, los vecinos chismosos y los elementos policíacos se encontraban sumamente perturbados por lo que habían presenciado, aunque no habían encontrado aún el cadáver de Fidel, quien se encontraba desnudo y colgado en una lámpara con una cadena metálica. Ajá. ¿Te has dado cuenta que de los casos que has mencionado, todos acaban corbateados? Está muy raro, ¿no? No, por ahí ha de haber algo. A ver, raro, ¿no? Debajo del cuerpo de Fidel encontraron un mensaje bastante perturbador. El mensaje decía lo siguiente: Señor, perdóname, pero no podía dejar a mis abuelos con este sufrimiento. ¿Quién no era satánico? Se supone que era satánico, ¿no? A lo mejor se arrepintió. Y en lugar de volverse pastor, decidió acabar con su vida, ¿no? O era de esos satánicos de Instagram. También puede ser. Después de este macabro suceso, algunas otras familias han intentado permanecer en el domicilio, pero ninguna ha perdurado, dado que, de acuerdo con los rumores, suceden eventos de tinte paranormal. Ahora, para cerrar este capítulo, un viejo conocido del podcast y persona que realmente nos cae bien, o nos caía bien, Juan Ramón Sainz, la mano peluda, y su equipo de transmisión realizaron un programa de radio en vivo desde la Casa Encantada. El staff de La Mano Peluda intentó un ritual para contactar con los espíritus. Déjame adivinar, con una ouija. No especifica esto, pero fíjate que está extraño, ahorita que lo mencionas, porque el capítulo de radio sí lo puedes encontrar aquí en nuestra casa YouTube, pero te das cuenta que está lleno de muchos errores.
A lo que iba a continuar con esto es que el programa salió adelante, pero con muchos errores, pese a los diversos errores, ya que fue muy difícil la transmisión dentro de la casa de Fidel. Parecía que lo hicieron las producciones perdidas, ¿no? Pues prácticamente no. Pero vamos, pues el capítulo es muy atropellado. El capítulo lo pueden encontrar, La mano peluda en la casona de Fidel. Véanlo, está muy interesante, pero se me hace algo muy chido de parte de Juan Ramón Sáenz que haya llevado su programa de radio al lugar de los hechos. Y es algo que quiero hacer con el podcast, ¿no crees? Estaría interesantísimo aventar capítulos en el lugar de los hechos, güey. Sí, ahí próximamente vamos a hacer un capítulo en la casa de Toño. Ah, pues sí, no está bien. Ahí, a la casa de Toño. Es la de los pozoles, ahí ¿no, en güey? Clavería. Y yo todavía, sí estaría chido, güey. Dicen que asustan un chingo ahí. Sí. Es la de los pozoles animal. Sí. Pero bueno, en internet puedes encontrar muchísimas fotos sobre la casona de Fidel, sobre exploraciones urbanas, y algo que me llama muchísimo la atención y me llena de curiosidad es que efectivamente dentro de la casa puedes encontrar muchos símbolos de rituales satánicos, güey. Muchísimos, incluso de la época. Bueno, actualmente esta casa se encuentra cerrada y curiosamente no está a la venta. Y digo curiosamente ya que en la colonia Roma cualquiera mataría por hacerse de un terreno ahí. Y como es costumbre en esta ciudad, estos terrenos donde pasaron atrocidades suelen ser rematados con hasta un 80% de su precio, pero esta casona no. Me llama poderosamente la atención que puedes comprar un buen terreno en una muy buena colonia a un muy buen precio y desde a los años 70 no haya pasado nada. Bueno, yo no diría buena colonia, porque lo que es la Condesa y la Roma se me hacen muy mamadoras. Y huelen a caca, pero vamos. Y aparte cuando tiembla, pues ahí es donde más se siente. Pero sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. La siguiente casa de la que te quiero hablar es una casa que se llama Miora. ¿La casa Miora? Ajá. Corrían los años 70, una vez más, cuando el pequeño Marco jugaba en la calle. Empezó a escuchar voces que, más allá de ahuyentarlo, fuera de la casa, alimentaron su curiosidad y se adentró a la misma. Subiendo las escaleras y entrando a un cuarto donde presenció algo que lo dejaría traumado de por vida. Lo que vio el niño fue un hombre ahorcado desde el techo. Ah, cabrón. Este suceso quedó en la mente del pequeño Marco por años, casi como una obsesión que simplemente no podía dejar atrás. Yo creo que ningún niño que vea algo así deja atrás ese pensamiento, ¿estamos de acuerdo, no? Así que 10 años después tuvo suficiente con estar con la tortura que le daba el recordando esa chingadera. Y hizo lo más lógico y lo que cualquiera haría. Volvió al lugar de los hechos. A ver qué estaba pasando. Para nunca más volver a salir. Después de un tiempo encontraron a Marco ahorcado en el mismo cuarto donde el mismo Marco 10 años atrás había visto al señor. O sea, ya era un Marco de 20 años. Exactamente. Ay, no se sabe qué es lo que pasó con Marco. Algunos apuntan a que fue un suicidio. Otros creen que fue un asesinato. E incluso las teorías más alocadas dicen que algo maligno lo poseyó cuando tenía 8 años o 10, se especula, y lo llevó a suicidarse. O la teoría que es mi favorita, que el hombre que vio ahorcado era él mismo y volvió para cumplir la profecía. Ya sé ¿Te das cuenta que de ahorita de los casos que has contado, todos se acaban corbateando? Sí, es verdad. Por ahí hay algo. Tal vez la corbateada sea algo más, de algo de las cosas más cabronas que puedes hacer, ¿no? Yo creo que no te vas rápido como la gente cree. Sí, porque no sé si has escuchado que ahí es la Roma, por ahí anda, se ve, se ha visto una entidad muy similar a Armando Vega Gil. No me digas eso, no, güey. Ahorita no quiero especular con lo de mi Vega Gil, güey. Es lo que he escuchado yo por ahí, que me va a doler. ¿Sí? Que se ha visto por ahí una figura similar a Vega Gil. No me digas eso, esa madre sí me... Es ahí por Parque Delta. Sí, entonces, me caló. Yo era muy fan de sí, soy muy fan de Botellita. Iba seguido al rock show, nunca llegué a platicar con él, pero era constante que lo veíamos, porque iba mucho ahí al rock show. Maldita sea, güey. Ya sea que esta historia que te acabo de contar sea cierta o simplemente folclore mexicano, todavía se cree ampliamente que la Casa Moira está realmente encantada. Exhibe una amplia gama de fenómenos paranormales como figuras de sombras en movimiento,
sonidos inexplicables, voces incorpóreas, anomalías en la luz, actividad poltergeist, casos de visitantes que exploran para experimentar la casa, sufren de visiones y se cree que alberga entidades demoníacas con la capacidad de poseer a los vivos. Es todo de lo que se habla de la Casa Moira. A lo largo de los años, este edificio siniestro ha sido completamente pintado de negro. Muchos de los que ingresaron a la antigua casa afirman que encontrarse con lo paranormal es normal. Han visto y escuchado lo inexplicable, incluidas voces incorpóreas y figuras y sombras y todo eso, ¿no? Quizás lo más inquietante es que algunas personas que visitan han sido poseídas y poseídas por algo que no es de este mundo, ¿no? Gente que nunca ha sufrido ningún tipo de padecimiento entra ahí y sufre algún tipo de padecimiento. Es algo raro, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué lo menciono? Fíjate. Con el paso del tiempo, la propiedad se utilizó para realizar sesiones espiritistas. Participantes de estas sesiones hablan de diferentes posesiones demoníacas que ocurrieron en el lugar. También comenzaron a ofrecer recorridos nocturnos en el interior de la casa. No duraron mucho porque los organizadores aseguran que la fuerte presencia de demonios hacía peligroso el caminar por la misma. En un punto de su vida, la Casa Moira fue una galería y abrió al público. El dueño de la casa impulsó una vez donde se reunieron alrededor de entre 15 y 20 artistas para plasmar en las paredes de la casa lo que sentían. Según los testimonios, todos o casi todos empezaron a pintar sobre tristeza, desolación, sentimientos negativos o hasta imágenes suicidas. Puede que hayan estado sugestionados por la historia detrás de la casa, pero eso solo confirma que la misma casa posee un ambiente muy pesado. Fíjate que eso suena muy similar a lo que está haciendo la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Okay. Ellos tienen un recorrido que se llama el Tour Insólito. Y es precisamente que te llevan a ese tipo de lugares próximamente. Por ahí vamos a... Hay que aventarnos un Por ahí live, vamos ¿no? a andar con ellos, pero bueno. Okay. Entonces parece muy, muy similar a eso, ¿no? Que te llevan a las casas o te llevan principalmente ahí en el centro histórico. Casi todas las casas que estás nombrando se encuentran en Roma Condesa. Sí. Y lo que hacen aquí en el Tour Insólito es prácticamente lo mismo, pero en el centro de la Ciudad de México. Está loco. Está muy, muy bueno eso. Hoy es una residencia privada y no es accesible al público en general. Aunque ya no es accesible, la casa sigue siendo conocida como uno de los lugares más encantados de la Ciudad de México. La siguiente casa, en este bonito video de Casas Embrujadas, vamos a salirnos un poco de la Ciudad de México y vámonos hacia uno de los estados que más bonito nos hablan, a pesar de que somos chilangos y se dice o se piensa que por allá no nos quieren. Este lugar está ubicado en Nuevo León. Te voy a hablar de la Casa de los Tubos. Ya. La Casa de los Tubos esconde un pasado de tragedias ocurridas entre las estructuras por las que recibe su nombre. La Casa de los Tubos. Cuenta la leyenda que durante la época de los años 1970, una vez más, yo creo que los años 70 en México han sido de los años más malditos para el país, güey. Le hemos dedicado incontables capítulos que hablan sobre eventos sucedidos en los 70s y los que faltan, ¿no? Sí. Un hombre y su hija viajaban a la ciudad de Monterrey para comenzar una nueva vida. La niña no tenía movilidad en las piernas, por lo que dependía de gran medida de una silla de ruedas para poder movilizarse. Debido a esto, su padre mandó a construir una casa donde ella pudiera moverse con toda libertad. Así fue como poco a poco comenzó a levantarse una construcción de forma tubular en medio de un terreno baldío. A medida que avanzaba el proyecto, los trabajadores comenzaron a sentir una vibra muy extraña y perdían herramientas constantemente. Con el paso del tiempo, cosas mucho más aterradoras comenzaron a suceder, pues los trabajadores de la obra empezaron a morir de una manera muy misteriosa. Antes de morir, uno de los trabajadores gritó: no quiere que estemos aquí. Una frase que resultó muy escalofriante para sus demás compañeros que lo vieron caer. Yo hubiera renunciado al día siguiente. Sí, incluso en las exploraciones urbanas que hay al respecto, sí, porque esta casa es muy, muy popular, son como 6, así como si fueran tubos de papel de baño, así sí. Puro cartoncito, así acomodados. Y pues sí se habla de que se ve los exploradores urbanos, a ver, por aquí vamos a ver si los podemos dejar algunos, van caminando por la casa y llegan a ver como que algo cae de las partes altas de la casa, o como algo cruza. Entonces sí está muy macabrosa esa casa. Un día, el hombre decidió llevar a su hija para mostrarle lo que sería su futuro hogar.
pero esta, al llegar al piso más alto de la casa, cayó al piso de concreto y murió. Nadie más quiso regresar ahí, solo el padre, quien iba cada noche para emborracharse y llorar por la pérdida de su hija, hasta que un día no pudo más con el dolor y se quitó la vida. También lanzándose. Ajá. Curiosamente, lo de esta casa, los fenómenos se presentaban antes de que ellos dos perdieran la vida, el padre y la hija. Ajá, exactamente. No Porque fue a incluso- raíz de ellos, no, sino fue antes. Ajá. Y muchos de los trabajadores así perdieron la vida, cayendo. Igual que el padre y la hija, ¿no? Desde ese entonces, la casa de los tubos fue abandonada y se rumora que ha sido testigo de pactos suicidas, ojo, pactos suicidas una vez más, muertes inexplicables y diversas apariciones. Y para continuar con esta serie de relatos sobre casas embrujadas que ya no tengan que ver con la Ciudad de México, vámonos a la casa embrujada de Orizaba. ¿La conocemos? ¿De Veracruz? Pues supongo, ¿no? Relatan los viejos que hace más de 100 años un matrimonio rico con sus hijos compró la hermosa mansión para vivir en ella. Pero su riqueza provocó la envidia de un hombre que logró colarse como mayordomo. Luego de estudiar la rutina diaria, el sirviente armó un plan para matar al matrimonio e hijos y quedarse con el dinero de las cajas fuertes y las joyas. Un día preparó la comida a la que agregó veneno. Luego de matarlos, se dispuso a arrojarlos en una letrina en el sótano. El mayordomo, que intentó colarse y que ocasionó estos horribles crímenes, escuchaba voces. Las voces le decían lo siguiente: parece que encontraste la solución, pero ¿qué te hace pensar que van a caber todos ahí? Se llenaría rápido, ¿no crees? Esa voz volvía a entorpecer sus planes, pero tenía razón de nuevo. Los cuerpos ocuparían demasiado espacio. Entonces se le ocurrió la macabra idea de cortar los cuerpos con una hacha y un serrucho. Los descuartizó a todos y en pedazos los arrojó al interior del foso. Esa noche, a unas cuadras de la casa, se veía un jinete. Era amigo de la familia, a quien hace tiempo le habían brindado tal hospitalidad en la casa y lo habían vuelto a invitar. La leyenda cuenta que esa amistad que ese amigo dejó al caballo unas cuadras antes para poder ir a pie, recorrer las calles y dar la sorpresa al matrimonio. Logró entrar dando pequeños y silenciosos pasos, pero pudo notar el tremendo olor a muerte que se desprendía del interior de la casa. Parecía no creer lo que estaba viendo. Se dirigió hacia donde escuchaba fuertes golpes y vio al mayordomo dar tremendo castigo a los cuerpos. Entonces la voz regresó a la cabeza del mayordomo. ¿Lo ves? Te dije que te iban a encontrar. Ahora no puedes esconderte. Entonces el mayordomo dio un grito de desesperación de no, cállate, nadie lo sabe. Y el testigo veía cómo se daba golpes en la cabeza. Imagínate estar parado, güey, y que un güey en lo lejos esté descuartizando a alguien y se esté gritando a sí mismo, cabrón. Al ver partes de cuerpos y sangre, le dieron ganas de vomitar, pero no podía ni moverse por el inmenso terror que sentía. Estoy hablando del visitante, ¿no? Así, dando un mal paso, chocó con una botella que al caer dio tremendo cristalazo en el piso, llamando la atención de el mayordomo. Fueron minutos de medio silencio. Entonces el verdugo prosiguió con su fechoría para terminar de una vez. Entonces el tipo, al ver que el sirviente se retiró, cegado de miedo, salió de su escondite, ¿no? Obviamente el mayordomo, aunque se percató que había alguien más ahí, decidió no Fue más grande su ambición, ¿no? Ajá, decidió no perder el tiempo en buscar quién estaba atrás, güey. Estaba bien loquito el mayordomo, ¿no, güey? Bueno, la historia cuenta que antes de salir, el tipo escuchó una voz que le dijo: ¿por qué te vas? Ayúdame. Ahora, el amigo era el que escuchaba voces. Pero el amigo de la familia, lleno de miedo, salió de ahí. Caminó a prisa por la calle, llegó a su caballo para escapar lo más rápido posible. Entrada la madrugada, el mayordomo ya había terminado de arrojar los cuerpos a la fosa y lavado el cuarto de sangre. Dicen que tomó el puñal y se lo clavó en la cabeza. Otras que resbaló y cayó a un hoyo y ahí, herido entre la sangre y los cuerpos mutilados, se ahogó. Es lo que cuentan de la mayordomo. Al otro día, las calles vecinas permanecían quietas. Cuando llegó la máxima autoridad, presenció lo ocurrido. Descubrieron el botín en una bolsa de tela y decidieron ocultar toda evidencia, rellenaron y taparon el hueco de la fosa y confiscaron todos los muebles de la casa. Se dice que la casa pasó a manos de un importante personaje adinerado de Orizaba, quien ha tratado de venderla, pero cuando los compradores ingresan, sentían mareos y vomitaban.
según se dice, por el inmenso olor a carne putrefacta. Quienes lograron habitar la casa embrujada a las pocas horas sufrían alucinaciones y otros amanecían en la calle. Dicen que solo quien es aceptado por las armas que están dentro de la casa pueden vivir en ella tranquilamente. ¿Cómo ves esta historia? A mí me gustó, güey. Yo si hubiera sido el amigo, pues también me largo, ¿no crees? Fíjate, déjame contarte una historia respecto de eso que nos contaba un amigo. Ok. Y yo lo llegué no a presenciar, pero a escuchar. Okay. Él vivía en una casa ahí en una colonia popular aquí en la Ciudad de México, que ya después el terreno ese lo convirtieron en casas de interés social. Okay. ¿No? Entonces él contaba que años antes de que él y su familia llegaran a vivir ahí vivía un matrimonio, esposo, esposa y un recién nacido. El señor era albañil, entonces pues constantemente compraba sus boletos de lotería para ver si pues, podía dejar de ser albañil, así como nosotros. Sí. No somos albañiles, pero queremos dejar de ser pobres. O al menos explotados. Entonces, un día el señor se sacó la lotería. Y lo primero que hizo fue, pues obviamente cambiar su billete, pero fue dirigirse a una pulquería que se encontraba a un par de calles de donde él vivía. ¿No se apellidaría Avilés ese señor? Probablemente. Bueno, ya estando en la pulquería, pues obviamente al calor del pinche curado de apio de ahí, lo primero que hizo el cabrón fue empezar a contar que se había ganado la lotería. Ok. Y que el dinero pues lo tenía ahí en su casa. Un cabrón de ese tipo de malandros que luego suelen andar por ahí, escuchó la historia y se pegó con él y le empezó a invitar de tomar y se volvieron como compas así del momento. Claro, los convenencieros de siempre. Así es. Al terminar la noche, pues obviamente la pulquería la cerraron y corrieron a toda la gente. Este cabrón junto con su nuevo amigo se fueron a su casa. Su nuevo mejor amigo. Ajá, su nuevo mejor amigo. Cuando llegan a la casa, pues ya estando dentro, este cabrón sin perder tiempo apuñaló a este cabrón. Al albañil. Al albañil. Inmediatamente después se acercó a la cama donde estaba durmiendo la esposa y apuñaló a la esposa, terminando con la vida de los dos. Entonces él no se había percatado que estaba el bebé recién nacido. Entonces empezó a buscar y escarbar por todos lados para ver dónde estaba el dinero. Al no encontrar el dinero empezó a desesperarse y empezó a patear las cosas. Obviamente todo este ruido y todo ese desmadre hizo que el bebé se despertara. No. Entonces lo que hizo este cabrón fue agarrar al bebé de las piernas y azotarlo en la pared. Entonces cuando visitabas el lugar en las noches, y yo lo llegué a ver, se escuchaban lamentos de un bebé. Esta semana, ¿sí?, yo te traigo varias historias de terror que tienen que ver con la Ciudad de México. Okay. En capítulos anteriores, revisen el capítulo del metro. Estuvimos platicando de las historias del metro y todo lo que se habla y todo, ¿no? En esta ocasión te quiero contar unas historias de terror de la Ciudad de México. Okay. Esto con la intención de que todos los seguidores o todos los que están viendo nuestros videos compartan sus historias, ya sea por Facebook, por Instagram, incluso los mismos comentarios de YouTube, ¿no? Pueden mandarnos sus historias y podemos compartirlas en capítulos más adelante. La idea de este capítulo es que vamos a hablar, ahorita te voy a hablar de 4 historias de terror de la Ciudad de México, pero nos gustaría que ustedes nos mandaran historias de terror de sus estados y hacer un compilado por estado. Estaría bueno, sí. No, porque por ejemplo a mí de los que me gustan mucho que he escuchado, algunos han compartido en los comentarios tanto de TikTok como de YouTube historias de Yucatán. Okay. Y hay muchísimas historias muy interesantes por allá, ¿no? Pues nada más para empezar, pues están los chaneques, los aluches, los guay, que es el guaychivo, el guayperro, todos los guay, y el simsimito que... ¿El simsonito? El simsinito que me estaban diciendo, no sé si te acuerdas, en un capítulo anterior también hablamos de Porfirio Díaz y el hombre salvaje. ¿Es ese? Me estaban en un comentario en YouTube nos pusieron que la criatura que vio Porfirio Díaz es el simsimito. Oh, ya. No sé si te acuerdas, que es la de que Porfirio se adentra en la sierra. Que es como un mono gigante, ¿no, güey? Así es.
nos estaban comentando qué es el Simsimito. Entonces, por ejemplo, pues ya tenemos varias historias de Yucatán que tenemos ahí preparadas para platicar y ahorita tenemos un par de historias de la Ciudad de México. Arráncate con la primera. La primera historia es la quemada del centro histórico. Ok, era guachicolera. Ahorita vas a ver que llega a tener ahí como que sus detallitos. Este relato transcurre en la época colonial, ¿no? Cuando prácticamente toda la actividad, tanto social como económica de esta ciudad, estaba obviamente en el centro histórico, porque pues era lo que... Era lo único que había pavimentado, entonces, yo creo. Así es, por los 1600, 1700, ¿no? En específico, estamos hablando de las calles Jesús María en el centro histórico. Es una calle que está a espaldas de la catedral, como si fueras a Circunvalación, ¿no? Los que conocen la Ciudad de México, es muy probable que lo ubiquen. Esta se encuentra entre la calle esta de las ferreterías, ¿cómo se llama? Moneda, ¿no? Corregidora. Ajá. Entre Corregidora y casi para llegar a Circunvalación. Obviamente los que viven aquí en la Ciudad de México, pues saben. Ya lo identifican, Ya pero lo bueno, es identifican. una calle muy, muy popular, porque es el centro histórico de la muy Ciudad de transitada México. aquí en la Ciudad de México. Cualquier día de la semana, ¿eh? Sí, cualquier día de la día. semana, ¿no? Entonces según cuentan las historias, en esa época vivía una mujer muy, muy hermosa llamada Beatriz. Era sumamente hermosa, o sea, era una belleza descomunal. Como la actual primera dama, está hermosa. Y también se llama Beatriz. Ok, yo me iría más a la de Nuevo León. Pero bueno, ok. Es así, pero bueno, ¿no? Entonces la gente que vivía en la zona la describía con piel blanca, facciones finas y cabello largo. Si recuerdan el capítulo anterior, a lo mejor llega a dar la descripción de Venusino, pero no. No, bueno, ¿No? Entonces era una mujer muy hermosa. Beatriz vivía con su papá, que era don Gonzalo Espinosa de Guevara. Ese cabrón era un güey muy reconocido en la zona porque aparte de ser político, era empresario y pues tenía muchísimo dinero el cabrón. Lo único que necesitas para ser famoso en la ciudad desde tiempos coloniales es ser blanco y famoso y tener con dinero. Lo así único. Es, así es. Beatriz vivía nada más con su papá y en una casona en esa calle, ¿no? Y como era tan bella, todos los hombres de la zona siempre se enamoraban de ella. Y siempre la chica estaba siendo asolada por muchos pretendientes, pues, que la buscaban y todo el desmadre, ¿no? Trataban de conquistarla de todas las formas posibles, ¿no? Ante esta situación, el papá de Beatriz llegó a preocuparse porque su hija no tuviera una relación con una mala persona, porque así como había buenas personas con intereses realmente nobles, había muchísima gente mala, güey, pues al grado que entre ellos se llegaban a pelear o se llegaban incluso a matar para tener el cariño de Beatriz. Okay, era como enamorar a una buchona actualmente. Pues sí, básicamente. Un día un joven italiano llamado Martín Ciopoli llegó ahí a la zona. El güey era muy apuesto, era guapo, tenía dinero porque era el marqués de Piamonte, y igual que el resto de los demás cabrones de la zona, se enamoró de la belleza de Beatriz. Nada más que este cabrón tomó la decisión de asesinar a todo aquel que intentara algo con Beatriz, para que él pudiera quedarse con ella. El italiano esperaba todas las noches en la esquina de Jesús María con Soledad, digamos que es una calle un poquito más adentro de ahí de donde te comenté, de Circunvalación. Ajá. Para poder matar a todos los pretendientes de Beatriz. Entonces cada que llegaba un cabrón, ya fuera con flores, con intención de llevar una serenata, con regalo, cualquier cosa, este cabrón lo tomaba como que iban a ver a Beatriz. Y entonces, sin mediar palabra, llegaba y los mataba. Entonces, este güey empezó a jalar parejo, ¿no? O sea, igual y el güey que iba con flores iba a regalárselas a la vecina, pero él tomaba la decisión de que eran para Beatriz. O sea, de matarlo por si las dudas. Ajá, y sin mediar palabras llegaba y los mataba. Un día el papá de Beatriz salió a trabajar, se fue a trabajar, ¿no? Y entonces ella, en ese momento Beatriz, se puso a reflexionar acerca de todo lo que estaba sucediendo. Entonces ella tomó la decisión de agarrar una brasa de carbón caliente y quemarse el rostro. Prácticamente a desfigurárselo, ¿no? A quemarse los ojos al grado de
de empezar a derretir los párpados, la nariz se la quemó de tal manera que ya quedaba simplemente como el hueco, Ajá. o se quemó una Se parte. empezó a desfigurar ella misma la cara con las brasas. Así es, ardiendo, con ¿no? las brasas, ¿no? Entonces quedó mal la muchacha, ¿no? Entonces los trabajadores de la casa corrieron a ver qué estaba pasando cuando escucharon los gritos, Ajá. ¿no? Y ya cuando la vieron prácticamente desfigurada del rostro, pues, o sea, le dieron la ayuda que pudieron, pero ya digamos que bajita la mano o por debajo de la mesa, todos le empezaron a decir la quemada. Ok. ¿No? Porque literalmente se quemó la cara. Literalmente se quemó la cara. Entonces hay algunos relatos que dicen que entre las quemaduras que se hizo en las mejillas era posible ver cómo ver los dientes, pues, Ajá. las comisuras de los dientes, de que había atravesado el hueco en la nariz, párpados derretidos, o sea, quedó mal, ¿no? Cuando Martín, el italiano, se enteró de todo esto, enseguida fue a verla, ¿no? Y a pesar del estado en la que ella se encontraba, Martín decidió pedirle la mano a su papá de Beatriz en matrimonio de ella. No pidió pedírsela en matrimonio. El papá le dijo, oye, pues estás viendo cómo está toda madreada. Martín dijo, no me importa, es que yo sí estoy enamorado de ella. Okay. Y no me importan las condiciones en las que esté y yo me quiero casar con ella, ¿no? Entonces al poco tiempo pues se casaron, ¿no? Y Beatriz se logró recuperar de las heridas, más no de las marcas que le dejaron las brasas. Pues se desfiguró la cara, sí, ¿cómo te recuperas cara, de eso? ¿no? Entonces era común verla caminar por las calles con un velo. Entonces la gente que conocía la historia no se le hacía raro verla por las calles, pero la gente que no, incluidos muchos niños que se encontraban por la zona, les daba miedo, ¿no? Entonces la leyenda dice que la joven continuó su vida con el rostro quemado, cubierta con un velo negro, ¿no? Y pues ya se dice que en las calles de Jesús María en las noches se escuchan los lamentos afuera de la que fuera la casa de esta chica. Ok. No, aparentemente sí vivió por mucho tiempo, pero de todos modos los gritos desgarradores de una persona que está sufriendo son escuchados constantemente entre la gente que actualmente vive en la calle de Jesús María y Soledad. O sea, hasta la actualidad se sigue escuchando en el centro los gritos de la quemada. Pero fíjate, este relato está muy relacionado. ¿No será relacionado un poco con La Llorona? Pues es que se supone que el relato de La Llorona es mucho más viejo. Sí, ¿no? Y pero a pesar de que, por ejemplo, en muchos estados dicen, en muchos lugares, tanto estados como países, dicen, es que La Llorona es de aquí, no, es que La Llorona es de aquí, es que La Llorona es de aquí. Entonces, la historia que se tiene contemplada como oficial, porque incluso hay documentos o archivos que respaldan la historia, es la de México. Okay. Y principalmente ahorita no tengo el dato exacto, pero era una chica de Río San Joaquín. Ah, o sea, ¿realmente es de por ahí? Porque ni siquiera es la de Xochimilco. Yo pensé que la original era la de Xochimilco. No, ni siquiera es la de Xochimilco. Se supone que la original es de Río San Joaquín. Okay. Y pues acontece todo lo que ya sabemos, ¿no? Que hubo los chamacos y la chingada y todo. Pero fue en Río San Joaquín porque es donde se tiene más o menos los registros más antiguos de una mujer que sufrió la pérdida de los hijos y la chingada. Algo similar. Y en vida andaba recorriendo las calles gritando por sus hijos. Ok. Entonces yo creo que cualquier otro relato que se medio parezca, y con eso me refiero a que cualquier relato que narre la historia de una mujer en desgracia que se aparece por las calles, la asimilamos completamente a La Llorona, pero pues en este caso en el centro está documentado que es otra mujer y que es la quemada del centro, ¿no? Así es. El siguiente relato que te traigo es de El Callejón del Aguacate. Este también es muy conocido, se encuentra en Coyoacán, y en esta ocasión te voy a hablar de 3 relatos que existen alrededor del Callejón del Aguacate. Ok. ¿No? Ahorita vamos a ver qué onda, ¿no? En el corazón de Coyoacán, una de las alcaldías más famosas y emblemáticas de la Ciudad de México, se encuentra al sur de la Ciudad de México. Justo en el barrio de Santa Catarina se encuentra el famoso Callejón del Aguacate, ¿no? Una calle empedrada que no tiene más de 4 metros de ancho, con casas viejas de estilo colonial. Recordemos que es de las primeras zonas que tuvo, ¿no? De las primeras colonias que existieron. Así es, de las primeras colonias de la ciudad, ¿no? Esta madre la hace bonita y aterradora a la vez. Sí. ¿No? Yo he andado por esa zona tanto de día como de noche
y es una sensación completamente diferente, güey. Ajá. ¿No? Sin importar, bueno, dependiendo la hora en la que pases. Es que el aura de lo viejo sí existe, güey. ¿no? Sí, entonces pasas por las calles empedradas, están muy bonitas, pero en la noche es aterrador, porque ni siquiera, como las casas son grandes y las calles son muy pequeñas, la luz que llega a ver es muy poca. Ajá, sí, es muy oscura toda la zona. Muchas de las zonas de Coyoacán son demasiado oscuras. Oscuras y calles largas, que Larguísimas. es peor, ¿no? Entonces estos se han convertido en refugios de muchas leyendas escabrosas que perduran hasta nuestros tiempos. Una de ellas data de los tiempos del general Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940 más o menos. Se dice que en esa calle, en el número 32, vivió un militar solitario que tenía fama de ser de ser cabrón, güey, ¿no? De ser muy cabrón, ser muy rígido, muy reservado. De ser un militar de la época, güey. Así es, y todo esto debido a los traumas que el señor tenía, pues por todos los acontecimientos revolucionarios que habían pasado unos años antes. Y la revolución fue un evento atroz, güey. Ajá. Entonces, pues este güey tenía todos esos traumas y pues lo habían vuelto alguien cascarrabias, ¿no? Entonces, para olvidar sus ansiedades del pasado, todos los días el ex soldado salía con su uniforme a dar una vuelta ahí por el barrio, por el barricín. No, salía con su uniforme de militar planchadito, sus medallas, salía con todo el desmadre, ¿no? A darse su vuelta. Uno de los vecinos era un niñito de 8 o 9 años, que siempre salía a jugar a la misma hora que el militar salía. Y entonces el niño siempre se fascinaba por todas las medallas y todas las condecoraciones que tenía el ruco este. Los uniformes siempre llaman la atención. Ajá. Entonces el niño siempre se acercaba para querer platicar con el militar, pero el militar siempre lo mandaba a la chingada. Exactamente, obvio. O digamos que cuando bien le iba, nada más lo ignoraba. ¿No? Un día el militar, cansado de que el niño diario lo estuviera molestando, como que se le botó la canica, no sé, güey. Le dio un pinche chispazo de furia y atacó al niño. Okay. Lo atacó violentamente hasta molerlo a golpes. No mames. Hasta matar al niño a golpes. ¿No? Y ya cuando estaba completamente molido el niño a golpes, agarró el pequeño cuerpecito y lo colgó en el árbol de aguacates que aún está ahí en medio de la calle. No más. Por eso se llama el callejón. Bueno, por eso el callejón del aguacate es popular, porque desgraciado loco colgó a un niño en ese árbol, güey. En ese árbol. Y ese árbol existe hasta la fecha. Sigue. ¿Sí? Hasta la fecha sigue. Hay que subir una foto, ¿no? Del árbol. Ajá, hay que subir una foto y a mí me gustaría irlo a visitar. Estaría bueno hacer un capitulillo ahí afuera, ¿no? Pero ahorita todos estos capítulos todos estos relatos son de aquí de la Ciudad de México y eventualmente a mí me gustaría ir a visitar los lugares. Por lo menos para hacer una pequeña crónica del lugar, ¿no? Lugar. Este árbol se supone que hasta la fecha sigue y sigue dando fruto. Okay. Sigue dando fruto. La gente del lugar dice que hay una zona en específico del árbol que no da frutos y que es la parte o son las ramas en donde colgaron al niño. Por eso no da frutos, ¿no? Entonces pasa esta desgracia y el único testigo de esta tragedia fue un misterioso monje que estaba viendo la acción desde una ventana. Eso no queda muy claro de qué chingados estaba haciendo un monje ahí, ¿no? Entonces, entre lo que se cuenta, bueno, el militar al ver lo que acababa de hacer se arrepintió inmediatamente y con el fin de sanar sus heridas, ahí en la esquina del callejón del aguacate mandó a poner una virgen. Sí. Aquí vamos a dejar la imagen. La virgen sigue hasta ahorita. La virgen sigue ahí hasta el día de hoy y el árbol sigue hasta el día de hoy, siguen ahí, ¿no? Entonces esto lo hizo el militar con la idea de que cada persona que pasara se persignara y expiara sus culpas. Y de esa manera, pues, no sé, ayudar al ayudar a las personas a expiar sus culpas poniendo la virgen, él sentía que se redimía de las fregaderas que había hecho. Okay. Independientemente de lo que hizo en la revolución, lo que le hizo al pobre niño. Sobre todo lo que le hizo al pobre niño, ¿no? Entonces, pues como te digo, la misma leyenda dice que en las noches se escucha el llanto del niño ahí sobre el callejón, porque es lo que te digo, el callejón es angostito y profundo. Y muy largo. Ajá, y hasta cierto punto es oscuro. Tiene que ser. Entonces tú pasas en el día, pasas a mediodía y se ve bonito, se ve muy bonito el lugar, pero pasa en la noche. Bueno, sí. Y es cuando dicen que se escucha el llanto del niño
Dicen que la virgen que el militar puso sangra y que el rostro se llega a aparecer en la corteza del árbol. Ok, eso está interesante. Aparte de que en las afueras del callejón, en las noches también se ve rondar un monje. Que aparentemente pues es que fue el que fue testigo de todo ese pedo y no hizo nada. Así es. Entonces está ahí como custodiando que no vuelva a suceder lo que le pasó al niño del Callejón del Aguacate. Esa está buena. Esa es una de las historias dentro del Callejón del Aguacate. Hay otra leyenda que se cuenta sobre el Callejón del Aguacate, y es que ahí una niña de más o menos 7 años, ahora fue una niña, estaba jugando ahí en el callejón con una pelotita. De repente la pelota se va hacia la calle, la niña corre tras de ella, pasa un auto y la atropella. El conductor que la atropella, pues se dio a la fuga, ¿no? Mientras la niña estaba agonizando por el accidente, dice que se le apareció una figura extraña como una sombra y que le ofreció salvar su vida a cambio de entregarle su alma. La niña, agonizando, aceptó el pacto. Y afortunadamente, a pesar de todas sus heridas, logró sobrevivir el accidente. Sin embargo, creció, llegó a los 16, 17 años y nuevamente empezó la niña a enfermarse. Bueno, ya la adolescente se empezó a enfermar hasta que se le volvió a aparecer la misma figura y le dijo, ¿sabes qué? Es hora de que cumplas tu pacto. Entonces la niña pues, no sabía qué había pasado. Entonces la figura le dice que ella le había ofrecido salvarle la vida por el tiempo que tenía destinado a vivir a cambio de su alma. Entonces la niña dice, pero pues como que nada más iba a vivir hasta los 17. Y la figura le dijo, pues sí. O sea, con accidente o sin accidente, ella iba a morir a los 17. Joven. Entonces parte de la condena es que la niña iba a deambular por las noches y estar gritando constantemente. Ahí cerca del Callejón del Aguacate. Afuera del Callejón del Aguacate, en la calle del Callejón del Aguacate. Ay, qué horror. Que ese, bueno, digamos que me parece un poco exagerado. Sí, porque mira, es que te digo, a raíz de lo de La Llorona ya empezaron a salir un montón de relatos que hacían algo referente a lo mismo, güey, ¿no? Entes o ánimas de mujeres gritando por las calles, ¿no? Sí, porque por ejemplo aquí es una constante de los relatos de las ciudades y algunos pueblos. Sí, porque aquí lo que te está diciendo es que independientemente, como dices, con accidente o sin accidente, su vida iba a ser corta, ¿no? Pero bueno. Okay. Ahora, hay otra, y esta me parece todavía más espeluznante. Ajá. Algunas otras personas cuentan, igual del mismo Callejón, que durante el periodo cardenista, el periodo de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, en una de las casas de ahí del Callejón, se reunían altos mandos del gobierno a realizar sesiones espiritistas con una ouija. Ok. Ahí. Como Madero. Sí. Fíjate, viendo más o menos las historias que iba a meter en este capítulo, me di cuenta que hay mucho espiritismo en la Ciudad de México. Hay demasiado espiritismo en la ciudad. Muchísimo espiritismo, y yo creo que más adelante me voy a enfocar nada más en el espiritismo. Ajá. ¿No? Porque como lo acabas de comentar, tenemos a Madero. Tenemos ahorita este relato del Callejón del Aguacate. Tenemos a Pachita. Paquita, ¿no? No, Pachita. Bueno, Pachita, la mujer que sorprendió a Jacobo Greenberg, ¿no? Entonces, inclusive el propio Jacobo Greenberg. Era espiritista también, ¿no? Hay mucho espiritismo, los de estos güeyes, ¿cómo se llama el de Siempre en Domingo? Raúl Velasco, Díaz Ordaz también era espiritista, güey. Hay muchos Miguel de la Madrid era espiritista, pero bueno. No, bueno. Entonces se dice que una noche un espíritu se les presentó en la sesión y le dijo a los asistentes que eventualmente se iban a traicionar entre ellos. Entonces los que estaban en esa sesión era pura gente poderosa y de altos puestos en el gobierno y altos puestos en la milicia mexicana. En el gobierno, a fin de cuentas. Ajá. Entonces ya cuando termina la sesión y ante la incertidumbre de lo que escucharon las personas, el dueño de la casa, que no se sabe quién es, se llega a especular, pero digamos, no voy a decir el nombre porque pues, realmente no tiene mucha importancia. No era un regente de la Ciudad de México en esa época, pero vamos. ¿No? El dueño de la casa entró en pánico al pensar que sería traicionado
y sacó su pistola y empezó a matar a todos. Ah, de una vez. De una vez los mató a todos y los enterró en ¿La misma casa? Los enterró en la misma casa en el jardín. Ay, no. Entonces se dice que uno de los jardines da al callejón del aguacate y que en la noche, si tienes el suficiente valor para meterte al callejón del aguacate en la noche, Ajá. que como te digo es oscuro y todo, ¿Y largo? y largo, mientras vas entrando sobre el callejón, sobre las ventanas de la casa, se logran ver figuras e incluso en las orillas de la barda, incluso se llega a ver como alguien se asoma. Ok. Entonces Que se supone que es varios de los que mató ese de cabrón los en que la mató junta. este cabrón ahí en el callejón del aguacate. No, está muy intenso. Entonces ese también está muy muy interesante ese del El callejón del aguacate en sí es algo muy, muy interesante, güey. Así es. Incluso ese ya lo hablamos, me parece que en un capítulo de La Alarma. No es precisamente en el callejón del aguacate, pero es por la zona donde se dio el hecho del francotirador de Coyoacán. Exactamente, sí. Sigue siendo Coyoacán. Sí, sí, sí. Y que a pesar de que Coyoacán tiene más calles, digamos que fue, según Google Maps, Ajá. también, fue a una o dos calles de ahí mismo del callejón Del callejón del aguacate, ok. Bueno, pues ese sería el segundo relato. Estuvo bueno, güey. Es que, ay, güey. Es que sí, güey. El hecho de que Coyoacán sea una de las colonias más viejas la llena de más historias, güey. En el centro, ¿cuántas no hay, güey? Y Sí. fue la primer colonia, güey, que Sí, existió sí, sí. prácticamente, ¿no, güey? Está muy chido. Y sobre todo, las historias que hay en toda la México-Tacuba, güey. Que Uy, conecta sí, sí, sí. al centro histórico, que va Desde que viene de la iglesia del Río de los Remedios, Ajá. todo la México-Tacuba, pasando por los ahuehuetes que están ahí en Tacuba, por el árbol de la noche triste, que ahora se llama, ¿qué? De la noche victoriosa. El árbol de la noche Que victoriosa. se presume es uno de los que posiblemente es. No es el que está mejor cuidado, pero según hay 3. Pero bueno, Ajá, y todo eso toda esa calzada México-Tacuba pasa también, cuando se convierte en Puente de Alvarado, pasa precisamente por los quemaderos de la Inquisición, Ajá. hasta llegar Por prácticamente a Catedral. A catedral, exactamente. Y toda esa línea recta está trazada desde tiempos a Coloniales. Sí. no, desde tiempos prehispánicos, güey. Toda esa calzada era un lago, güey. Y si te das cuenta, la calzada va un poco en zigzag porque el lago conectaba a ciertos islotes. Entonces la calzada México-Tacuba era un largo lago con islotes que se conectaban por medio del lago, güey. Y fue justo como se dice, ¿no? En todo este aspecto, que el agua es uno de los máximos conductores, tanto para cuestiones físicas como para cuestiones paranormales. Según los que creen esas madres. Pero ¿qué otro relato tienes de la Ciudad de México, güey? Bueno, este relato está ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec. Oh, Chapultepec, querido. ¿No? Está cerca de lo que antes era el Parque Acuático Atlantis, que actualmente convirtieron en un skate park. Ah, o sea, lo que antes era Atlantis es ahora el skate park nuevo que pusieron. Así es, de ahí de la tercera sección de Chapultepec. ¿No? Entonces la zona hace muchos años. No, espérame, ¿no era en ese Atlantis en donde había un delfín abandonado? ¿O ese es en otra parte de la ciudad? No, ese es en otra parte, ¿no? ¿En Aragón entonces? Me parece que sí. El chiste es que... Porque Atlantis era un parque acuático así con albercas para ir a nadar. Ok. Y el que tú dices es como un acuario, no sé, me imagino. Voy a investigar cuál era el acuario. Creo que era el acuario de Aragón. El chiste es que un delfín lo dejaron abandonado ahí, güey. Está bien cabrón, güey, qué horrible. ¿Qué tan de la chingada está de la ciudad que dejan abandonados delfines vivos? O lo que pasó en Chimalhuacán que dejaron un oso. O en Nesa que dejaron un león. Ajá. No, nada más para que se den cuenta de lo inverosímil que es esta ciudad. Esta ciudad, sí, está muy cabrón. Está muy cabrón. Y a mí lo que me impresionó cuando pasó lo del oso y lo del león, es de... ¿Por qué, güey? Tienes un oso, tienes para alimentarlo. Es evidente que tienes para, no sé, cremarlo o algo. Pero vives en la ciudad del me vale madres, no pasa nada. Y prefieres tirarlo. Y prefieres dejarla ahí en la calle. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Y efectivamente, no pasó nada. Nadie buscó al posible dueño del oso para... Al posible dueño del oso o al del león. Creo, en este caso, como comentas todos tú, los habitantes de la Ciudad de México somos una mamada, güey, enterísima. Sí. Pero bueno, sigue el siguiente relato ahora sí. Bueno, te digo, esto está en la tercera sección, que es una zona boscosa,
ahí pues prácticamente en medio de la Ciudad de México, que es el bosque de Chapultepec. ¿Sí? No, está muy cerca del Panteón de Dolores, que ya más adelante también te Tiene voy a sus hablar. propias historias. Tiene sus propias historias. Entonces, esta es una casa que supuestamente está embrujada, ¿no? Es la casa de la tía Toña. Ah, sí, llegamos a ir nosotros en la noche, ¿no te acuerdas? Fíjate, ajá, yo actualmente he visto videos en los que rechazan toda esa versión y se llega a negar y todo. Pero yéndote a los antecedentes, lo más antiguo que hay es del 2010, 2011. Ujú. Yo cuando llegué a ir a esa madre, estamos hablando del 95, 96. Me parece que a principios, bueno, finales de los 90 y principios de los 2000 era muy popular, antes de que existiera todo este boom de YouTube de las Ajá. exploraciones urbanas, era muy popular meterse a lugares abandonados, pues a echar desmadre, güey. Yo ya lo he platicado en otros podcasts, en donde a principios de los 2000, bueno, por ahí del 2000, antes del 2010, me metía a panteones con otros compas, pues así, pues nomás para echar cábula, ¿no? Lo mismo pasaba porque era muy popular, yo me quedé con ganas de ir en aquel entonces, después fui contigo a la casa de, ¿cómo se llama? A esa de la que dices. La casa de la tía Toña. A la casa de la tía Toña. Sí, 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 yo me acuerdo que, como te digo, era 95, 96, cuando nosotros andábamos ahí metidos. Ujú. E íbamos porque alguien más nos llevaba, ¿no? Porque esa madre se pasaba de voz en voz Ajá. entre la chaviza de aquel entonces, ¿no? Entonces entrabas y recorrías una parte boscosa de ahí del zoológico. Digo, del zoológico, del bosque de Del Chapultepec, bosque de Chapultepec. ¿no? Y en esa es una zona también militar, me parece que ahí hay campos de en los que tienen sus caballos y todo ese desmadre, no, Ujú. no sé cómo se llama. Pero bueno, ahí en esa zona hay una casa enterrada en medio del bosque. Actualmente, como te digo, se han hecho investigaciones y han ido a visitar la supuesta casa, pero estamos hablando de que que en ese entonces, actualmente la casa tiene entrada, Ajá. no se llama hacienda de no sé qué, pero vamos, tiene una entrada y está rodeado de casas, pero curiosamente esa casa es la última de esa calle. Entonces del 2000, del 95 para acá, estamos hablando de por lo menos 20 años, Sí, ¿no? un montón. Casi 20 años, 25 años. Entonces, en esos años era la única casa que existía. Actualmente, digamos que la mancha urbana ya llegó hasta donde está la casa y se regresa. Ajá. Entonces ya forma parte de un conjunto de casas. Pero en esos años era la única Era que la estaba única que estaba en ahí. esa zona, ajá. Ajá. Entonces, entonces para la entrada de esa casa existían dos entradas y las dos entradas era por medio de un puente, o bueno, de un puente de cada lado. La parte frontal era la entrada de un puente grande en el que pues era posible meter un carro aparentemente. Y la segunda entrada, que es por donde normalmente toda la gente entraba, era en la parte de atrás, que ya viendo más gente que platica, que ha entrado directamente y ha hecho toda la exploración, aparentemente parece ser la entrada de servicio. Ok. Era más pequeña. Era un puente más pequeño que daba a la parte de atrás de la casa, que es por donde normalmente la gente ingresa ahí a la casa de la tía Toña, ¿no? Pero tiene historia, la tía Toña tiene historia. Hay diferentes versiones, pero digamos que la más común es la que dice que la tía Toña era muy famosa allá por los 30, 40, ¿no? Porque era esposa de un comerciante muy acaudalado, dueño de tiendas de telas en el centro de la Ciudad de México. Cuando este señor de origen libanés muere, Antonia hereda todos los bienes del señor, al grado que no necesitaba trabajar para poder mantenerse. Okay. Sin embargo, ella vivía en la casona de Chapultepec sin nadie vivía sola. Ya ni siquiera con personal de servicio, ¿no? Sí, ni siquiera con personal de servicio, porque precisamente ella no quería personal de servicio. Se dice que el de dinero era este hombre trabajador de origen libanés, y ella era mexicana si no pobre, por lo menos de un origen más o menos humilde. Okay. Entonces era una persona que no estaba acostumbrada a tener servidumbre. Una vez que el señor muere, no la necesita para nada. No la necesita para nada, pero se da cuenta de que se queda sola en la casa, de que ya no hay nadie. Entonces decide abrirle la puerta a los niños en desgracia que existían por la zona, principalmente en el centro, porque ella pues se tenía que estar moviendo a los negocios, a sus locales que tenía en el centro y todo eso. Sí, porque fíjate, para la época,
Hay que relatar que es como por los 50. Ajá, 30, 40 más o menos. Ajá, porque el centro histórico está lleno de libaneses y españoles, Así todavía no chinos. Estaba lleno de libaneses y españoles, y una manera de conectar el centro con Chapultepec es por Avenida Chapultepec, güey. Te lleva todo Insurgentes, Isabel la Católica y toda esa línea recta, güey. Entonces era obvio que esta señora empezara a recolectar, por así decirlo, niños en desgracia del centro, porque pues era la línea recta que llegaba hasta su casa, ¿no? Sí, hacia Chapultepec. Ajá. Todo está conectado en esta ciudad. Sí. Entonces se llevaba a los niños y pues los ayudaba ahí, ¿no? Les daba de comer, y había mucho niño que pues de plano vivía en la calle. Estás hablando de un México de los 40, que era una ciudad de México más miserable que la que existe en la actualidad. Es otro contexto diferente como para llamarle miserable, pero es una manera de ejemplificarlo, güey. Sí. Yéndonos a lo básico, por decirlo de alguna manera. Entonces había muchos niños que vivían en condiciones paupérrimas o de plano en la calle. Entonces Antonia tomaba a los niños y se los llevaba a su casona. Ahí en la casona les daba un lugar donde pudieran dormir y los alimentaba. Sin embargo, pues como te imaginarás, la maldad está en todos lados. Entonces muchos niños llegaron a abusar de la confianza de Toña. ¿No? Los llegaron a abusar, le llegaron a robar, llegaron a portarse mal. O sea, vamos, ¿no? En una ocasión se dice que Toña regresó a su casa y encontró un par de niños que ya se estaban robando las joyas de su habitación, porque a pesar de que en la casa ella se daba cuenta que se robaban los cubiertos, que se robaban los floreros, las lámparas, decía, bueno, pues a ver si ya con eso se ayudan los niños. Pero ya cuando estos niños se empiezan a meter a su habitación y se empiezan a robar sus objetos, sus joyas, todo eso, es cuando ella entra en furia. Y con un palo empieza a agarrar a golpes a los niños que estaban robando, a los dos niños que la estaban robando. Después entran otros niños a ayudar a los primeros y Antonio igual empieza a atacar a todos los niños y termina matando a un montón. Ok. Termina matando a muchos niños. La casona está bordeada como por un barranco. Y en ese barranco, en esos años, corría un río. Actualmente pues hay pura basura. No sé, ahorita no hay nada, pero en esos años era una barranca de aproximadamente 30 o 40 metros que finalizaba con un río. Entonces ya con los niños muertos, lo que hizo Antonia fue ir al balcón de la casa y arrojarlos hacia el barranquillo, hacia la barranca, ¿no? Y ya para deshacerse de ellos. Y aquí es donde empiezan a haber diferentes versiones de lo que sucedió. Se dice que Antonia se sintió mal por lo que había hecho. Entonces decidió ahorcarse en su cuarto. Y ya los exploradores urbanos de los 90 que llegaron a ir al lugar decían que aún era posible ver el cuerpo de Antonia ahí colgado. ¿En serio? Bueno, ya los huesos. Pero que aún seguía ahí el cuerpo. Esa es una. La otra dice que igual lo mismo, se empezó a hartar de que los niños pues cada vez eran más encajosos y todo, y los envenenó. Entonces ya cuando todos los niños mueren, ella se arrepiente de lo que hizo y toma la comida para después morir ella. Junto con los niños. Y hay otros exploradores que dicen que cuando entran se escuchan los gritos de dolor de los niños, mientras se escucha el grito de una mujer tratando de consolar a los niños. Qué horror, güey. Imagínate hacer exploración urbana en esa madre, güey. Actualmente pues ya la casa es el número 199 de Cumbres de Acutzingo. Ahí en Lomas Altas de Chapultepec. ¿Hay foto de eso? Sí. Lo voy a poner, ajá. Entonces, bueno, ahí te va el último relato de este capítulo. Es el edificio más famoso, es un edificio muy famoso que se encuentra ahí en el corazón de la colonia Roma, ¿no? Ahí en Durango y Álvaro Obregón, me parece. Esta casa fue construida en 1908 a mandato de Porfirio Díaz y fue el primer edificio de departamentos o el primer edificio a gran escala que se construyó en la ciudad para celebrar el centenario de la independencia de México, ¿no? Es la famosa casa o el edificio conocido como la Casa de las Brujas.
Ok, ¿y si había brujas? La casa tiene la peculiaridad de que la fachada es como toda roja de tabique, pero en una de las esquinas eh, da la forma como de que está el sombrero de bruja, tiene los ojos y la boca, Ah, ¿sí? ¿no? Entonces el techito, es una casa como de estilo inglés. Incluso fue hecho por el arquitecto Regis, no sé qué, que es el que hizo también el Hotel de México que se cayó en el terremoto del 85 ahí en el centro. Muy mal constructor, supongo yo. Incluso esta casa de las brujas, una parte de la casa también se cayó en el 85. Nada más como era una estructura muy bonita, la volvieron a reconstruir prácticamente igual. Y era menos costoso que reconstruir Hotel México. Ajá. Entonces la casa, te digo que en una de las esquinas tiene el techo en punta y sale unas marquesinas que hacen parecer que sea un sombrero de bruja. Okay. Existen dos ventanas o ventanales pequeños a modo de trágalos que aparentan ser los ojos. Y hay una pequeña puerta grande con balcón que aparenta ser la boca, y el barandal del balcón aparentan ser los colmillos de la boca. De la boca. Oh, entonces por eso se supone que es la casa de las brujas, por eso y por otras cosas que han pasado ahí. Bueno, arráncate. ¿No? La casa ha sido muy famosa desde muchísimo tiempo, pero digamos que lo más importante que ha ocurrido ahí es que en los 70s ahí vivió Bárbara Guerrero. ¿Sabes quién es Bárbara Guerrero? No. Pachita. Pachita. Ah, Pachita. Bueno, ya lo mencionamos hace rato, es la mujer que según hacía cirugías sin necesidad de cuchillo. Con un simple cuchillo normal. Y que fascinó a Jacobo Greenberg, así, ¿no? Es que fue parte de... Se supone que Pachita fue la maestra de Jacobo Greenberg en todas las cuestiones de sanación espiritual, sanación, ¿cómo le llaman? Sí, como por medio de magia, pues. Ajá. ¿No? Todo ese tipo de sanaciones. Entonces, la casa se supone que ya tenía cuestiones espiritistas, como te comenté ahorita en el callejón del aguacate. Había muchas cuestiones espiritistas en la casa antes de que Pachita llegara. Ahora hay que hacer un paréntesis, hay que hablar de Jacobo Greenberg, ¿no? También vamos a hablar de Jacobo Greenberg. Y hay que debatir por qué yo creo que era un charlatán y tú me vas a decir por qué crees que era un genio incomprendido. Pachita pues hacía todo este tipo de rituales y cuestiones esotéricas y sesiones espiritistas ahí en la casa. Te digo, desde antes la casa ya tenía los rumores de que se hacían todo este tipo de cosas. Precisamente por eso Pachita llegó ahí. Entonces, la famosa bruja, con la ayuda de espíritus a los que invocaba ahí en la misma casa, ayudó a gente muy importante de la vida pública a conseguir fama, salud, dinero, poder. Como tú mismo mencionabas, muchos políticos estaban involucrados con Pachita. Muchos políticos, y esposas de políticos. Ajá, actor Ernesto Alonso se supone que él llegó a tener en la Casa de las Campanas, que era la casa de Ernesto Alonso. Llegó a invitar muchas veces a Pachita a hacer sesiones espiritistas en la Casa de las Campanas, junto con toda la élite del cine y la televisión de aquel entonces. Ajá. Entonces, pues ella digamos que tenía mucha fama, ¿no? En esas décadas. Y como ya comentaste, incluso Jacobo Greenberg llegó a interesarse con todo lo que estaba haciendo Pachita, todas las operaciones y todo lo que ella realizaba, ¿no? Las operaciones milagrosas que sacaba órganos dañados y era capaz de meter unos nuevos, o simplemente materializar un órgano nuevo para sustituir al que estaba dañado, y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero pues ya sabes, no muchos decían que todo lo que hacía Pachita en ese lugar pues resultaba ser falso. Ok. ¿No? Debido a los trabajos espiritistas que se realizaban en ese edificio, los habitantes afirman que se escuchan ruidos y presencias sobrenaturales en el inmueble. Incluso hay un audio de La Mano Peluda. Dentro de los muchos capítulos que hay de La Mano Peluda, hay uno en el que hace referencia a una chica que llegó a vivir ahí. En la casa de las brujas. En la casa de las brujas, porque se supone que en la casa de las brujas pues son departamentos, y son departamentos caros, que por lo menos el más económico te cuesta 3 millones de pesos, y las rentas
andan más o menos entre 15 20 mil pesos. Ay, qué horror. Entonces, en el relato de La Mano Peluda, hay una chica que platica que ella se fue a vivir, se fue a rentar a un departamento ahí en los condominios de ahí de Río de Janeiro, ¿no? Estaban en Orizaba y Durango, ahí en la colonia Roma, ¿no? Entonces ella va y renta el lugar, emocionada, ¿no? Porque, pues, güey, estás yendo a un lugar. Y es una zona muy bonita. Es una zona muy bonita y con cierto estatus. Entonces, al llegar ahí a su casa, le empiezan a ocurrir un montón de cosas. Entre las cosas que le empiezan a ocurrir, ella llega a percatarse o a darse cuenta que, que tanto en las paredes como en los pisos era posible ver rostros humanos. Ok. Rostros humanos como pacíficos, o sea, así como inertes, pero rodeando esos rostros llegaba a ver como rostros de demonios que se movían y que le hacían gestos y todo. Entonces, en una ocasión dice que, pues, por lo mismo de que le daba miedo estar ahí, invitó a una amiga suya a que se quedara ahí una noche. Entonces la chica se queda y estuvieron platicando y todo el desmadre. Entonces, mientras están en el cuarto, de repente la habitación se empezó a calentar, pero se empezó a calentar, a tomar unas temperaturas muy altas, al grado que no era posible, estaban sentadas en el suelo, no era posible seguir sentadas ahí, se tuvieron que parar y acostarse en la cama, ¿no? Hasta que, pues, el sueño las venció, y a las 1, 2 de la mañana es cuando se duermen, según cuenta ella. Aproximadamente a las 5 de la mañana, su amiga la despierta para avisarle que ya se va. Pero así como si, muy raro, cuenta ella, que muy raro como le dijo que ya se iba, y muy raro que la chica actuaba como si nada hubiera pasado. Ignorando completamente la horrible noche que había pasado, ¿no? Así es. Entonces, pues ya la chica se va y ella se queda. Pero cuando la acompaña a la puerta, en uno del pasillo que da hacia la salida, era posible ver como un par de sombras estaban parados ahí junto a no recuerdo si a la salida o al fondo, pero estaban las imágenes, las figuras ahí. Entre ellas era una figura con un güey cabezón con un sombrero y otra imagen con un güey con una cabecita chica. Okay. Entonces, mientras ella está viendo que su amiga se va, se da cuenta que las figuras estas se empiezan a acercar hacia ella. Se empiezan a acercar, y cada vez que están más cerca empiezan a acelerar el paso, al grado de que esta chica se espanta y se mete, pero antes de poder jalar la puerta para cerrar, sintió cómo le aventaron la puerta. Okay. O sea, ella no, dice que ella no dio el azotón. Ella no alcanzó a cerrar, le cerraron la puerta. Se metió y le cerraron la puerta. Okay. Entonces ella dice, llorando, se escucha en el audio de La Mano Peluda, llorando, dice que no, que es imposible vivir ahí, y que al grado, se supone que todo eso le pasó un fin de semana, sábado, domingo. Para el día viernes, todavía vivió una semana ahí, para el día viernes estaba ya desesperado con la mudanza y pagándole a gente que se encontraba en la calle para que le ayudaran a sacar sus cosas, porque ya definitivamente ya se iba. Ok. Entonces ella misma dice que cómo es posible que la gente, con tal de estar en un lugar, el lugar es muy bonito, por aquí vamos a dejar las fotos para que lo vean, muy bonito, la zona es muy bonita, pero ella dice, ¿cómo es posible que la gente, porque eso pasa en todos los departamentos, según cuenta ella, pero cómo es posible que la gente aguante todo eso con tal de mantener el estatus en el que vive? Bueno, güey, ¿cuántos güeyes no rentan un departamento en la Condesa con 5 cabrones más, pagando 7,000 pesos y viviendo en el closet, güey? No, o sea, la gente es capaz de, nada más por presumir un estatus, güey, aguantar hasta el mismo demonio de vecino, cabrón. Híjole. Bueno, sí, yo ahí tengo una que... Fíjate que ya más adelante voy a rentar un departamento en la Casa de las Brujas para que sea el foro 3 de los estudios perdidos. En donde vas a hacer tú solo un podcast. Ok, mira, la ciudad... Cuando estás entre demonios nunca estás solo. Relájate. Cuando hablamos de la Ciudad de México, no solo hablamos de un caos completo, no solo hablamos de bolillos y no solo hablamos de gente viviendo en Tepito, hablamos también, yo creo que de una de las ciudades más locas que puede haber en el mundo, güey. Esta ciudad vive entre el amor y el odio hacia la misma, güey. La amas porque te gusta el caos, pero la odias porque a veces no soportas el mismo caos que hay en la ciudad, güey. Una ciudad tan antigua como esta también está llena de relatos, y este capítulo estuvo dedicado a 4 que son bastante interesantes y bastante icónicos de la ciudad. Ya vendrá una segunda y tercera parte en la que hablemos de más relatos de la Ciudad de México y de relatos de otros estados.
Esta semana te tengo un tema un poco escabroso. Sucedió aquí en la Ciudad de México, sucedió en Ciudad Universitaria, es el exorcismo en la Facultad de Psicología. No sé si lo has escuchado. No, porque nunca he pisado la UNAM, pero... Bueno, sí, una vez pisé la UNAM para ir a comprar... Bueno, hace un par de años, ahí por el 2020 en Twitter, un usuario llamado El Mario, Ajá, al cual pueden encontrar como @Badu el Diablo, ok. Badu el Badío, narra el exorcismo que ocurrió en la Facultad de Psicología del UNAM, ahí precisamente en la Ciudad Universitaria. Ok. El hilo que aún pueden encontrar en Twitter inicia contando que un viernes en la última clase del día una alumna se paró a hablar con otra compañera. La profesora, al darse cuenta de esto, luego le preguntó qué era lo que estaba pasando. Una de las chicas dijo: es que fulanita, esta chica vamos a decirle fulanita. En el hilo de Twitter te le ponen como X, es que X dijo esto, es que Y dijo esto. Aquí vamos a ponerle fulanita, ¿no? Principalmente, como dice el mismo Twitter, para para salvaguardar la identidad de los involucrados. Está bien. ¿No? Entonces una de las chicas dijo: es que fulanita se siente mal. Cuando voltearon a ver a fulanita, estaba sentada con la cabeza hacia atrás y respirando con muchísima dificultad. Yo creo que si tienes la cabeza hasta atrás, no hay otra manera para respirar que sea que con dificultad. La profesora obviamente se acercó para ver qué le estaba pasando a fulanita, mientras el resto del grupo estaba asustado por lo que le estaba ocurriendo a su compañera. En ese momento todo estaba normal, por decirlo de alguna manera, salvo lo que le estaba ocurriendo a la compañera. Estaban asustados principalmente por su integridad. La profesora le llamó a dos compañeras para que la ayudaran ya fuera a recostarla, a hacer algo. Sin embargo, en ese momento fulanita soltó un violento alarido mientras se retorcía en su asiento tirando golpes y patadas con lo que tiraba todo lo que estuviera cerca de ella. Como yo a los 10 años cuando te me iban a poner, ¿no? También. cuando me iban a poner cualquier inyección. Ajá. Entonces estuvo haciendo todo su desmadre hasta que cae al piso y comienza a convulsionarse esta chica fulanita. Los demás alumnos obviamente se aterraron, pero no abandonaron el salón. Solo haciendo la bolita retrocedieron. Luego de esta convulsión, que duró alrededor de unos 5 segundos, fulanita comenzó a reírse de manera desquiciada, mientras se arrastraba por el suelo repitiendo: María, el Señor no te salvará. Ay, caramba. ¿Todo esto ahí en la facultad? Todo esto en la Facultad de Psicología, a pesar de que era la última clase del día, pues era el turno matutino, pues entonces todavía era de día, por decirlo de alguna manera, ¿no? En ese momento, el resto de la clase abandonó el salón, pero se quedaron afuera de él, ¿no? Ya que estando ahí todos ellos afuera, empezaron a discutir acerca de lo que acababa de suceder, de qué le estaba pasando a fulanita. Y uno de los estudiantes pues recuerda que en ese momento pensaron que la explicación pues parecía obvia, ¿no? Podría tratarse de un ataque epiléptico o algo parecido. Incluso hay algunos que se aventuraron a decir que probablemente esta situación era cotidiana en la vida de fulanita. Es que podría ser, ¿no? ¿Te acuerdas también el desmadrito que traía Carlos Trejo? Ajá. Que hizo pasar una condición médica de una chica como exorcismos. Así es, y no sé si recuerdas que ya habíamos hablado de toda esta situación de los exorcismos, cómo tienen un orden cronológico para empezar y un orden lógico que es para determinar si se trata de algún padecimiento psiquiátrico o si efectivamente se puede tratar de una posesión. Sí, claro. No, pero vamos, aquí este relato va por ahí, ¿no? Que en ese momento pues todos se espantaron. La profesora salió a los pocos minutos y le preguntaron los demás alumnos si debían de llamar a la ambulancia o pedir ayuda ¿cómo se llama? Rescate UNAM, Auxilio UNAM, ¿no? Auxilio UNAM, ajá. Auxilio UNAM, porque ya ves que es autónoma y no puede entrar cualquier persona así. Solo los que venden droga pueden entrar ahí. Efectivamente, por eso yo creo que agarraron ahí su nicho, ¿no? Porque como realmente la policía no tiene autoridad ahí, y los policías, los vigilantes que están ahí, pues yo creo que tienen menos autoridad que los policías que andan en bicicleta. Exactamente, los ¿no? policletos.
Entonces, los universitarios están orgullosos de su alma mater y de su dealer. Así es. Sin embargo, pues obviamente la profesora se acercó al grupo y les dijo, fíjate, aquí ya es donde se empieza a poner un poco denso todo esto, ¿no? Se acercó la maestra y les dijo, necesito a 6 de ustedes para que me ayuden con su compañera, pero necesito que tengan su fe bien firme, porque necesito que crean en algo superior, que crean en Dios. Como era de esperarse, pues todos estaban asustados. El Mario, que es el que está relatando esta historia, pensó que debía de ayudar a fulanita. Pensó que tal vez solo necesitaba algo de raciocinio para desmitificar esta supuesta posesión, ¿no? Porque pues estás en la universidad y no solo eso, estás en la facultad de psicología. Entonces pues algo tienen que hacer para tratar de explicar esta situación, ¿no? Entonces pues el Mario lo que dice que después se arrepintió de haber entrado a ese salón, ¿no? Las 6 personas de fe entraron al salón junto con la profesora, que les decía que se prepararan para lo que verían ahí adentro. Okay. Y que como protección debían de llevar sus manos enfrente de ellos como haciendo un escudo, para que de esa manera pues tener la protección pues tener una especie de protección, ¿no? Según la maestra. Pero lo que me llama mucho la atención, güey, es que hayan pedido específicamente que tuvieran fe, güey, ¿no? Nosotros ya lo habíamos mencionado en los capítulos que hemos hablado de Palo Mayombe y magia negra y todo ese pedo. Y hemos visto que es importante que uno crea para que pueda ser afectado por estas cosas, ¿no? Efectivamente. O sea, obviamente si una persona no cree y nada, obviamente pues no va a caer en ninguno de estos tipos de, por así decirlo, encantos de este tipo de religiones, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es inmune. Vamos, en varios capítulos lo hemos mencionado y como que te dicen que prácticamente solo entre los que tienen esa creencia se puede dar ciertos golpes con estas artes místicas, ¿no? Pues sí, por ejemplo, algo de lo que dicen acerca de la brujería es que la otra persona a la que están haciéndole la brujería debe de saber de que le están haciendo algo. Por eso se dejan los muñecos, los gallinas, se deja toda la parafernalia que rodea todo esto, porque si la otra persona realmente no se entera que le están haciendo algo, pues realmente no puede tener algún efecto real, ¿no? Y aquí, en el relato que mencionas, pues lo que se les pidió y se les especificó es que tuvieran fe, ¿no? Así es. Y me llama la atención esa parte. Una vez dentro del salón, vieron a fulanita recostada en el suelo. Parecía estar inconsciente. Solo era perceptible su respiración agitada. Entre todos rodearon a la chica mientras la maestra le empezó a hablar de manera tranquila. Justo en ese momento, fulanita abrió los ojos y vio ferozmente a todos a su alrededor. Fulanita comenzó a hablar con una voz que claramente no era la suya. La profesora le preguntaba por qué había regresado, y fuera lo que fuera que estuviera dentro de fulanita, le contestó que jamás se fue, que incluso era la chica la que le pedía que se quedara. Como te imaginarás, años de educación científica pues se fueron a la verga, ¿no? Mientras los chicos se cagaban de lo que estaba pasando en la fucking facultad de psicología. Es que yo creo que te imaginas un exorcismo en cualquier lado menos en la universidad, tal vez, ¿no? Te imaginas, pues sí, güey, yo creo que son de los últimos lugares en donde te imaginarías que se practique un exorcismo. En Ciudad Universitaria y luego en el día, ¿no? La profesora le seguía hablando a esta entidad. De pronto y de manera veloz, fulanita se arrastró hacia los pies de uno de los compañeros y le dijo: ¿tú qué haces aquí? Tú no tienes fe y por eso Dios no te protegerá. Okay. Los 6 chicos estaban aterrados, no daban crédito a lo que estaban viendo. En ese momento la profesora les pidió que rezaran un Padre Nuestro en voz alta, a lo que fulanita reaccionó violentamente, azotando la cabeza contra el suelo.
La maestra siguió rezando, pero ahora invocando a ángeles, santos y al mismísimo Dios para que la ayudara a ella o que ayudara a fulanita. Después de estos rezos, fulanita poco a poco recobró la cordura y la conciencia. Poco a poco su voz fue regresando a su tono natural y parecía que todo esto había terminado. Cuando la profesora ayudó a fulanita a levantarse, en ese momento fue cuando llegaron los paramédicos de la UNAM, de urgente, ¿cómo se llama? De rescate UNAM, ¿no? Ajá. Los 6 alumnos que ayudaron a fulanita, entre ellos el Mario, que es el que cuenta esta historia, salieron del salón sin dar crédito de lo que acababan de ver, güey. ¿Quién daría crédito de una madre así, güey? Acababan de ver un puto exorcismo. Sí, güey. Yo creo que el día que nos toque a nosotros un exorcismo no vamos a ver qué demonios pasó, güey. Las autoridades de la facultad llegaron a los pocos minutos solo para cuestionar el actuar de la profesora. El show pues se había acabado y todo el mundo siguió como si nada hubiera pasado. Pero estamos de acuerdo que si alguien tenía que responder preguntas en ese momento era la profesora. Efectivamente. Al parecer ella era la única que tenía más información que los demás. Y ahorita va... O más bien, era la única que tenía información. Esto va a cobrar un poquito de sentido ahorita. Pero, por ejemplo, es muy curioso esto, ¿no? Que suele suceder, ¿no? Las autoridades llegan a exigir respuestas de algo que ni siquiera conocen. Ajá. Pero es evidente que la profesora tenía que responder los cuestionamientos, ¿no? Pero bueno, el Mario, sin embargo, fue el que se quedó a esperar a la profesora a que la terminaran de interrogar. Principalmente, pues, para preguntarle qué chingados acababa de pasar. Es que todo el mundo le iba a interrogar, güey. Ajá. La profesora le dijo: las personas tienen capas de energía y a veces estas capas se rompen y energía externa entra a ellas y les hace daño. Lo que le pasó a fulanita fue porque yo he estado estudiando ese fenómeno y estaba trabajando en ella. Pero entonces no era la primera vez que trabajaba con ese pedo, ¿no? Ahora cobra sentido por qué dice que... Lo que dices, ¿no? Que ella tenía Sí. información, ella tenía más información al respecto de este caso. Yo creo que la maestra... ¿Qué pedo con la maestra, güey? Sí, o sea, yo creo que esto ya había sucedido antes. Ya lo había provocado la misma maestra desde antes. Incluso que ya de hecho, lo había provocado. Habla con el ente, ¿no? Así y le dice que es él otra vez. Ajá. Ok, está tomando más forma esto, pero no entiendo nada. Por eso mismo la profesora le dijo: ¿por qué regresaste? Exacto, eso y es lo que me refiero. le dijo: no regresé, nunca me fui. Nunca me fui, sí, güey. ¿No? Sí, pues está interesante. Ahí es donde termina el relato, ¿no? Ya después el Mario pues deja abierta la pregunta a de que si alguien más estuvo presente ese día, que continúe en el hilo, porque él ya no sabe cómo explicar todo esto. Ajá, y sobre todo, es que deja mil dudas el güey, porque sí se entrevistó con la maestra y sí se entrevistó, ¿qué le dijo? En ese momento, bueno, ya no sabemos qué más. Sí, él cortó ahí qué más habla al respecto. Pero esto me llama mucho la atención, porque por ejemplo, uno de los casos también que ya eventualmente hablaremos es lo que tiene que ver con Jacobo Grinberg. Ajá. Y yo ahí tengo mis reservas en el caso, que ya después hablaremos, porque por ejemplo fue la misma facultad de psicología la que le abrió el espacio para generar todas sus investigaciones, ¿no? Que sinceramente, ya después vamos a hablar más a fondo de esto, a mí me parece que también todo el caso de Jacobo Grinberg resulta ser fraudulento, porque hay gente que está en contra de los tratados y los estudios de Jacobo, diciendo que sí, él estaba trabajando en la facultad, pero así como cualquiera puede llevar y presentar presentar un foro acerca de información que quiera. Sí. Por eso los foros son abiertos. Bueno, ¿no? Entre ellos todos conocemos el foro Che Guevara, que ni siquiera se llama Che Guevara, ¿no? Ajá. Que es un foro abierto y, güey, yo he ido a toquines ahí, cabrón. ¿No? Otra de las cosas, ¿por qué si se supone que estaba tan cerca de todas estas investigaciones o de llegar a una realidad, por qué no se siguió estudiando? ¿Por qué no se siguió...? Sí, si estaba tan cerca de un posible resultado, ¿por qué después de la desaparición de este güey no se sigue? Pero con esta doctora, ¿crees que haya sido algo así? ¿Que era alguien a la que le daban permiso de hacer investigaciones alternativas? No creo que le salió de control. No creo que le dieran permiso de hacer investigaciones externas. Yo creo que simplemente empezó a hacerlas
de barbas. Y en este punto fue cuando se salió de control, o no que se haya salido de control por lo mismo que dice. Yo creo que más bien fue cuando se hizo público, porque ya este caso de exorcismo Sí. se dio enfrente de todos sus alumnos. Es que ya es cuando involucras a más banda y sobre todo que todo este pedo fue al día, ¿no? En el día, pues. En el día. No se esperaron a ver en la noche y todo ese pedo. Dices que ya acabó el relato. Sí, Estuvo interesante, pero ¿qué te parece si cerramos con un pequeño cliffhanger? Todo esto pasó en la UNAM, en todo el campus, en el día, durante el día, ¿no? Lo cual está bastante chido y está bastante raro que no se haya hecho más popular este relato, güey. Pero también pasan cosas en la noche en la UNAM, ¿no, güey? Efectivamente, ahorita te voy a dejar uno de los casos más populares que ocurrió en Ciudad Universitaria. Ok. No quiero decir más ahí. Los invitamos a que nos acompañen, a que se suscriban, que nos sigan, que se unan como testigos perdidos. A todo. Como Carlson, Legión Perdida y el Ejército Perdido. Ayúnanse, eso nos ayuda a seguir trabajando y ahí tenemos contenido exclusivo como el que viene a continuación. Sí. Por mi parte sería todo. ¿Tienes algo más que agregar? Nada más, esa maldita maestra me dejó más dudas que respuestas. Ahí si tienen algún relato o conocen algo al respecto, pues cuéntenos. Compartan. Fíjate que en la Ciudad de México, bueno, para ser exactos en Xochimilco, y ahora que tenemos la increíble fortuna de que hay gente de otros países que nos sigue, que nos comenta y que está al pendiente incluso de los lives, para aquellos que no saben, Xochimilco es una zona formada por casi 200 kilómetros de canales navegables y está llena de naturaleza y todo ese pedo, ¿no? Las pequeñas islas que son las que forman estos canales son completamente artificiales y están ahí desde la época prehispánica, cuando toda el área de la Ciudad de México era un maldito lago. Así que, por así decirlo, Xochimilco es una pequeña muestra de lo que sería el primer asentamiento en esta zona. Es una pequeña visión de cómo se veía la ciudad en los tiempos en donde a un prieto se le ocurrió construir una puta ciudad encima de un lago, ¿no? Bueno, pero es que también no mames, ese güey dijo, construyanse una ciudad, no pongan pinches edificios de 50 metros, ¿no? Bueno, eso es definición de otro idiota. Pero, güey, aún así, en las épocas prehispánicas la ciudad era enorme, güey, ¿no? Pero digamos que Xochimilco es ese pequeño resquicio, ¿no? Que queda, para aquellos que no son de aquí, pues Xochimilco es así, ¿no? Son pequeños islotes artificiales que se formaron desde la época prehispánica sobre un gran asentamiento de agua, ¿no? Pero no es de Xochimilco de lo que quiero hablarte, sino de una de sus islas. Y me refiero a la isla de las muñecas. Ya habías hablado de eso, y no es un congal al que ibas cuando eras más joven, pero bueno, el lugar recibe el nombre de Isla de las Muñecas. Y como su nombre lo indica, está repleto de muñecas que de verdad sí sacan de onda a todo aquel que se acerque. En el centro de la isla encontramos una pequeña casa, habitada en su momento por la única persona llamada Julián Santana Barrera, que era un antiguo vendedor de lechos y hortalizas de la zona y caído en desgracia debido a su alcoholismo, ¿no? Y que vivió en el lugar durante más de 25 años, güey. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruzan la isla, tras enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre, que se encargaba de cuidar el original islote, en total soledad, güey, no pudo hacer nada para salvarla. Se dice entonces que al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana. Al mismo tiempo, comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector del pequeño islote. Sin embargo, lo que más impactó a Julián fue la aparición de una muñeca en el agua al poco de morir la niña, la cual se decía que era de la niña ahogada. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haber podido hacer nada y no haberla salvado, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todo tipo y tamaños que funcionarían como guardias. A raíz de aquello, comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las mismas que decidió colgar. Así que pasó de unas pocas muñecas a más de 1500. Evidentemente, hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo. Muchas de ellas les faltan extremidades, tienen las cuencas de los ojos vacías, están sucias, podridas, etc. Lo que me llama mucho la atención de aquí es que todo este trauma que recibió el señor Julián lo desequilibró completamente
Y algo que también bueno, de lo que me llama la atención de esto es que seguía encontrando muñecas, güey. Yo creo que es parte del misticismo de la zona, güey. El tipo encuentra una muñeca y la relaciona con la niña desaparecida y trata de acallar los fantasmas de esta niña con la muñeca. Pero después de eso siguió encontrando muñecas y más y más y más, güey. 1500, cabrón. Fíjate que yo lo que había escuchado de esa leyenda es exactamente lo mismo. Nada más que como la niña lloraba y se aparecía, este cabrón empezó a poner muñecas para que la niña se tranquilizara. Ok, bueno, es parte del mito, ¿no? Y eso sí, igual, ¿no? Que las muñecas se las iba encontrando, o ya últimamente muchas son donadas por gente. Sí, bueno, ya cuando se popularizó la historia y todo ese pedo, a don Julián lo visitaban. De hecho, hay videos, güey, de don Julián viviendo en esa isla. ¿Y te das cuenta? ¿Tendrá Cabaspach? Yo creo que tendrán unos repollitos. Sí, güey, sí. Pero bueno, es lo que me llama mucho la atención, güey. Después de la muerte de la niña se encuentra una muñeca y después de ahí no se dejó de encontrar muñecas hasta tiempo después que se populariza este mito y le empezaron a regalar algunas, ¿no? Pero bueno, muchos consideran que esta historia no fue más que parte del imaginario ideado por el señor, ¿no? Pero leyenda o no, el hombre acabaría sufriendo el mismo destino que el de la niña. En el año 2001... un envejecido Julián Santana se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Allí le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. En un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba un ganado que pasaba por la zona, pero cuando regresó con su tío, él yacía muerto flotando en el río. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto. Pero murió ese mismo día que le confiesa eso a su sobrino, güey. Eso está muy cabrón. Luego ¿no? una sirena, porque ya ves que hace mucho tiempo echaron manatís, ¿no? Decían. Ajá, y bueno, y ya después de ahí se surgieron varios mitos de se los terminaron comiendo. Sí, de los canales de Xochimilco, que está lleno de misticismo, la verdad. Hay muchísimo misticismo, ¿no? Ya ves que, por ejemplo, también ahí se habla mucho de La Llorona. Exactamente. Incluso por estas fechas en octubre... Sí. Hacen el Festival de la Llorona en Xochimilco, donde se hacen las representaciones de la leyenda de la Llorona. Que esa leyenda la vamos a traer para otro capítulo, así que no me la quemes, ¿no? Bueno, muchos visitantes que viajaban hasta este lugar afirman también que hay cierto aire de brujería en el lugar, y no los culpo. Las muñecas dicen que las muñecas parecen mover la cabeza y las extremidades. Incluso algunos afirman que las muñecas, las que llegan a tener ojos, llegan a seguirte con la mirada. O al menos así lo afirman muchos de los curiosos que van hasta ese lugar, ¿no? Pero bueno, la Isla de las Muñecas definitivamente es uno de esos lugares que todos debemos visitar al menos alguna vez, o al menos a todos los que nos gustan este tipo de temas. Y en cuanto a que si la leyenda es cierto o no, pues bueno, es algo que solo Julián, que sí existió, y sus demonios internos se llevarán a la tumba. ¿Habías oído hablar la historia del charro negro? Ah, claro, ¿cómo no? Que no es el de Huentitán, es otro. ¿Cuál es el charro negro de Huentitán? No, el charro de Huentitán es Chente, güey. Pero fíjate que una de las representaciones más chidas del charro negro es la que aparece en la película Macario. Sí. Esa me gusta mucho. Bueno, el charro negro sale en Macario. Bueno, hace un pequeño cameo, por así decirlo, ¿no? Que está de moda los porque cameos. ahí, esta es una película que van a pasar mucho ahorita en estas fechas, ¿no? En estas fechas. Ahorita voy a dar un poco la descripción del charro negro y se van a... Porque en la película de Macario no lo mencionan como charro negro, ¿no? Pero se le aparece el diablo en la figura del charro negro, se le aparece Dios en la figura de un vago y se le aparece la muerte. La muerte, que es a la que le da pollo. Que es a la que le da guajolote. Guajolote, ajá. Sí, está más bonito guajolote que pavo, la verdad. Sí, véanla, está muy, muy chida con López Tacho. Con López Tacho, ¿no? Bueno, la leyenda del charro negro cuenta la historia de un espectro que alguna vez fue un hombre y que, por su interminable ambición, fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y al ser cobrador de quienes, como él, tienen deudas pendientes con el diablo, güey. El charro negro básicamente es nuestro Ghost Rider, güey. Lo que acabo de leer es la premisa de Ghost Rider, pero bueno, vamos a seguir con el pez, ¿no? Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro, color negro, obviamente, con detalles en oro o plata. Hay que recordar que en la película Macario, el charro negro le regala sus botones, que son de plata. De oro. ¿No? Ah, ¿de oro? Bueno, sí. Ajá. Se le puede ver montando sobre un caballo, un gran animal cuyos ojos son 2 bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima, güey. Todo esto es Ghost Rider, güey. Sí, güey, fíjate. Estoy seguro que esos cabrones se inspiraron en el charro negro porque la historia del charro negro es muy vieja, güey. Ajá.
¿Qué me ibas a decir? Fíjate, bueno, tenemos un tío que en una ocasión él comentó, digamos que, bueno, estaba en un lugar donde había gente mala, ¿no? Entonces él en una ocasión sufrió un accidente y terminó en el hospital en la enfermería de ese lugar. Pero en ese mismo lugar había una persona que era muy, muy mala, había cometido crímenes terribles. No era lo que nos comentaba este tío. Entonces una noche dice que mientras ellos estaban ahí, este cabrón estaba ahí porque lo habían apuñalado. Ajá. Entonces dice que una noche se abrió la puerta y entró un cabrón cabalgando en un caballo. Okay. Se metió un charro cabalgando en un caballo, agarró a este cabrón y lo subió en la parte de atrás. Ya después se salió el caballo y se fueron. Cuando llegaron las enfermeras, nuestro tío dice, güey, acabo de ver esto. Y cuando las enfermeras entraron, dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de suceder? Este cabrón les dice, no, es que acaba de entrar un charro y se llevó ese cabrón. En ese momento las enfermeras se espantaron, cerraron la puerta y dijeron, bueno, pues vámonos. Porque supuestamente ellas sabían que el diablo había venido por ese cabrón. Porque había sido una persona muy mala. Ajá. Para poner en contexto, nosotros conocemos a gente muy, muy vieja, güey, ¿no? Gente, no sé si han visto mucho ese mame que dice que antes aquí todo era cerro. Ajá. Bueno, pues nosotros conocemos que de entre ellos esta persona, gente que literalmente vio la Ciudad de México como cerros, güey, ¿no? Ajá, entonces, sí. Bueno, vamos, es una historia de aquellos entonces. Es una historia que contaba. Pero ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda del charro negro, como te dije, cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia, ¿no? El charro, bueno, vamos a entrar en contexto. El charro provenía de una familia muy humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido, a veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Es como los güeyes de Instagram últimamente, bueno. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza, porque por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, güey, por lo que tomó la decisión de cambiar su vida. ¿Y cómo lo hizo? Decidió invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro, en ese entonces, era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. La estrella de la mañana obviamente es Lucifer, ¿no? Bueno. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y, por cobardía, comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda la propiedad y a construir una pequeña capilla, güey. El miedo no anda en burro, cabrón. Bueno, no obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida o que le quedarían de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado aún, emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo, güey. No puedes escapar del diablo, exactamente. Así como no puedes escapar de las deudas. Y lo sé yo que le debo a... Bueno, iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora mismo, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel.
Por eso ha de ser maldita igual que tú. El caballo se quedó. ¿Qué verga? ¿Y yo por qué? Como que yo, ¿por qué no? Y condenada a acompañarte en tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Órale. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno junto a su caballo y salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero, traicionado por su avaricia como él, tome su lugar y solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Y con esto acaba el mito del charro negro. Fíjate, que se me hace un mito bastante padre, güey. Está muy bello, güey. Fíjate que esto es como... No para el charro, ¿no? Pero está muy chido. Me imagino que es como Spawn, ¿no? Los cómics de Spawn, Ajá. que son diferentes. No nada más que van portando el mismo manto. Ajá. Pero, por ejemplo, se supone que existe una forma de engañar al charro negro. Ok, cuenta. No, porque este güey es amante del buen licor y del buen cigarro, del buen tabaco. Bueno, lo mencioné al principio, que el tipo era revista. Se supone que cuando se te aparece el pinche charro negro para cobrar la deuda, tienes que decirle, ¿sabes qué? Va, pues cóbrate, pero vamos a echarnos un tequila y vamos a fumarnos un puro. Ajá. Y ya te entretienes con ese güey tomando y fumando hasta que amanece y ya. Y desaparece. Y desaparece. Ok, entonces es la manera en la que puedes engañar al charro negro. Supuestamente. Ahora, no lo puedes engañar por siempre.